Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta webinar y, en primer lugar, me gustaría agradecer desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología a la Sociedad Española del Dolor su amable invitación a organizar conjuntamente esta actividad. En segundo lugar, me gustaría agradecer a todos los ponentes por su rápida respuesta y accesibilidad. Gracias a ello ha sido posible hacer esta webinar en el día de hoy. También me gustaría agradecer a Laboratorios Grunenthal su colaboración para poder hacer la misma, y antes de ceder el paso al doctor Emilio Blanco, sí que me gustaría recordar a los ponentes que por favor se ciñan al tiempo para dejar espacio posteriormente a las preguntas y les avisaremos un minuto antes de que termine su intervención. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Emilio Blanco. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que estáis ahí viéndonos. Y como ha dicho mi compañero Paco, gracias a ambas sociedades por la puesta en marcha de este proyecto. Vamos a ir presentando a cada uno de los ponentes, a los que pedimos que se ajusten a su tiempo. No voy a intervenir más, voy a irlos presentando. Yo voy a hacerlo con los dos que pertenecen a la Sociedad Española del Dolor, dándole de nuevo las gracias por el tiempo tan corto que han tenido para prepararlo. Voy a presentar a los doctores Germán Blanco y doctor Agustín Mendiola, y voy a hacerlo en primer lugar con el doctor Germán Blanco. Germán Blanco es especialista en farmacia hospitalaria, es adjunto del Hospital de Coslada, del Hospital de Lenares, y él ha compartido todo el tiempo de la epidemia del COVID en dos hospitales, preferentemente también en el Hospital de Parla, que es el Hospital Infanta Cristina, y ahora está ya en su hospital donde desarrolla su trabajo, sobre todo en el oncología. Él va a hablar sobre analgésicos, interacciones, efectos adversos, COVID. Le doy las gracias por estar aquí y le doy paso. Adelante, Germán. Muchas gracias. En primer lugar, a las sociedades científicas, a los moderadores, a Grunenthal, por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de las interacciones, ¿vale? La titulo La pandemia de las interacciones en época de COVID, porque realmente ha sido un problema, ¿no? Ha sido mi experiencia, ha sido un problema porque ha habido en el hospital, que ha sido una batalla, como ya sabemos todos, un trabajo muy colaborativo, pero todo el mundo ha hecho de todo y hemos visto pasando planta a médicos especialistas en oftalmología, pediatras, y las interacciones se han convertido en un verdadero problema. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una interacción? Bueno, la influencia que un fármaco ejerce sobre otro, ¿vale? Tenemos, toda esta introducción va para entender luego las interacciones, ¿de acuerdo? Las interacciones a nivel de metabolismo, ¿vale? A nivel, sobre todo, farmacocinético, y son las mayoritarias, las que no prevemos tanto. A nivel farmacodinámico, de mecanismos de acción, sí que las prevemos un poquito más, ¿no? Repito, a nivel farmacocinético, todo, ya sabemos el proceso LACME, que sufre un medicamento cuando se administra hasta que se elimina, ¿vale? Sobre todo muy importante en el metabolismo, ¿vale? El metabolismo, recordamos, tiene una fase 1, una fase 2. La fase 1 es oxidación a través del citocromo P450, la más importante, que ya sabemos que en ancianos está deteriorada, ¿vale? Entonces, si partimos ya con precaución en ancianos con todos esos fármacos que sufran una fase 1, que son gran parte, y luego la fase 2, que sería la conjugación con moléculas para favorecer su excreción. Importante también tener en cuenta, sobre todo en COVID, que son tratamientos cortos, el proceso de inhibición enzimática es instantáneo y el de inducción enzimática tarda días, ¿vale? Esta es una de las muchas tablas que hay en Internet sobre fármacos que se metabolizan por el citocromo e inductores e inhibidores que vamos a ir desarrollando. A nivel farmacodinámico, no me voy a parar, es simplemente a nivel de mecanismo de acción. Por ejemplo, una interacción farmacodinámica cuando administramos un analgésico y un coadyuvante analgésico. Sería un ejemplo. Entrando un poco en faena, tenemos en primer lugar la hidroxicloroquina, un fármaco que por vía oral se ha utilizado como antimalárico, como inmunosupresor, y tenemos 4 pilares básicos que van a sustentar todas las interacciones que vamos a ver. En primer lugar, prolongar el intervalo QT, ¿vale? Con el posterior riesgo, por supuesto, de taquiarritmias, torsade de Pointes como ejemplo. Efecto hipoglucemiante también es importante, el efecto inmunosupresor y la inhibición del CYP2D6, ¿vale? Nos quedamos ahora mismo con esto, CYP2D6, inhibidor enzimático.
En líneas generales hay que tener precaución con fármacos que alarguen el QT y con antidiabéticos. Pero lo más importante de todo esto es que la hidroxicloroquina tarda muchísimo en eliminarse, ¿vale? Es una de sus virtudes también, porque una vez que hemos terminado el tratamiento, podemos tardar hasta 100 días en eliminar por completo el fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que las interacciones, ese riesgo de interacciones va a seguir vigente durante todo este tiempo, ¿vale? No nos podemos confiar. Notas de advertencia y de efectos adversos de la agencia, pues bueno, está del 22 de abril, ya la conocemos, sobre la prolongación del QT, o los trastornos neuropsiquiátricos también producidos, que ya de por sí son uno de los efectos adversos de la hidroxicloroquina, junto con otros como trastornos oculares, que ya conocemos, hepatitis, etcétera. Aquí lanzo un poco una reflexión más, no sé si personal, ¿no? Y es que estos trastornos neuropsiquiátricos como el suicidio, la agitación que se han producido con la hidroxicloroquina, pueden ser potenciados también por los efectos también neurológicos que estamos viendo en pacientes que han pasado COVID, ¿vale? Esto ya un poco como reflexión. Podemos tener ahí una potenciación de esos efectos que veremos un poco su alcance. Con analgésicos, ¿qué es lo que tenemos? Código de colores, ¿vale? Los verdes serían los seguros, amarillos cuidado, naranja bastante precaución, rojo contraindicado. Bueno, destacamos, por ejemplo, la buprenorfina y la metadona, ¿vale? ¿Por qué? Por una interacción farmacodinámica pura. Son fármacos que prolongan el QT, entonces, alargamiento de QT, mezclamos dos fármacos, podemos tener problemas. El tramadol también tiene bastantes problemas por esa interacción a través del citocromo P, ¿vale? Ese metabolismo por el CYP2D6, que hemos dicho que es inhibido por hidroxicloroquina, y además prolonga el QT. Tenemos esa doble interacción. O la codeína, por ejemplo, que es un fármaco que se metaboliza por el CYP2D6, pero ojo, tiene que pasar a morfina. En este caso, lo que vamos a hacer es perder potencia analgésica, no vamos a aumentar la toxicidad, ¿vale? Hay que tener en cuenta si estamos hablando de un fármaco o un profármaco. Fármacos muy seguros, en este caso, por ejemplo, sería el tapentadol, no a nivel farmacocinético, no interacciona con nada. Por supuesto, ibuprofeno y morfina. Antidepresivos, entraríamos un poco con coadyuvantes, ¿no? También. Bueno, fármacos que son prácticamente prohibidos, venlafaxina, citalopram y escitalopram, ¿vale? ¿Por qué? Porque son fármacos que, en primer lugar, tienen un riesgo definido, un riesgo grande de prolongar el QT y además se metabolizan por el CYP2D6. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a verse aumentado su concentración en sangre cuando se administran con hidroxicloroquina. Ojo, ¿vale? Quizá podríamos jugar con la dosis en el caso de venlafaxina haciendo alguna reducción, pero hay que tener mucho cuidado. Fármacos bastante seguros en un tratamiento COVID, pues sería la duloxetina o la vortioxetina, ¿vale? No interaccionan prácticamente nada ni con hidroxicloroquina ni luego veremos con el lopinavir, ritonavir, ¿vale? Anticonvulsivos, bueno, ya sabemos, primera línea, dolor neuropático, ¿no? La pregabalina y la gabapentina, fármacos muy seguros a nivel farmacocinético. Ojo, a nivel farmacocinético, ¿vale? Habría que valorar posteriormente pues esa posible depresión respiratoria, sobre todo en ancianos, mezclado con opioides, ¿vale? Pero a nivel farmacocinético son fármacos bastante seguros. Todo lo contrario que los antipsicóticos, que son fármacos bastante problemáticos. ¿Por qué? Pues porque prolongan el QT, ¿vale? Prolonga el QT con hidroxicloroquina, que ya por sí lo prolonga, riesgo, ¿vale? De taquiarritmias. Quetiapina sería una interacción, esa farmacodinámica por esa prolongación de QT de ambos fármacos, peligrosa, y aloperidol, mucho más peligrosa todavía, porque además se metaboliza por el CYP2D6, y además de prolongar el QT, bastante precaución. La olanzapina sí que sería uno de los fármacos antipsicóticos que serían más o menos seguros, tanto con hidroxicloroquina como luego veremos con lopinavir, ritonavir. Antidiabéticos. Aquí jugamos un poco con el efecto hipoglucémico de hidroxicloroquina, ¿vale? Ojo, realmente la recomendación sería casi poner insulina y controlar, ¿no? Pero bueno, en caso de que tengamos algún paciente bien controlado con algún antidiabético, pues quizá habría que bajar un poquito las dosis, ¿vale? Y sobre todo realizar controles. En cuanto al lopinavir, ritonavir, bueno, este es un fármaco que se ha utilizado, como ya sabemos todos, para el VIH, y que realmente cuando aparece en primer plano del COVID, los farmacéuticos de hospital nos llevamos las manos a la cabeza, porque es un fármaco, uno de los fármacos con mayor potencial de interacciones, ¿vale? Es un inhibidor muy potente del CYP3A y además leve inductor del CYP2C9 y el CYP2C19. Cuando hablamos de estas dos citocromos, mi cabeza automáticamente se va a fármacos como el Sintrón, ¿vale? Como la cenocumarol. Pero bueno, realmente la mayoría de las interacciones vienen del CYP3A. Ya no nos metemos en eficacia, ¿vale? Porque la eficacia de estos fármacos ya sabemos que no hay evidencia en COVID, muy poquita, y el lopinavir y ritonavir está bastante discutido. Con analgésicos, ¿qué podríamos utilizar? Bueno, la morfina tendríamos que tener precaución, el tramadol ya lo sabemos por el citocromo, ¿vale? Se metaboliza por el CYP2D6, entre otros citocromos, y además puede prolongar el QT. Pero la morfina, lo que pasa es que, ya hemos dicho antes, que el lopinavir y ritonavir produce una inducción de la glucuronidación. Recordad el esquema inicial, de fase 2, ¿vale? Entonces, como estamos induciendo la glucuronidación, esa fase 2 vamos a favorecer el paso de morfina a morfina 6-glucurónido, que es un fármaco activo.
¿vale? Es un metabolito activo más que un fármaco. El fármaco sería morfina. Tendríamos que monitorizar muy bien esos efectos secundarios, esos efectos adversos. Fármacos seguros, también como analgésicos, volvemos al tapentadol, el ibuprofeno o el paracetamol. Fármacos antidepresivos, volvemos, duloxetina, bortioxetina, serían de los únicos fármacos que serían seguros en cuanto a antidepresivos. El resto tienen bastantes interacciones a nivel del citocromo. Anticonvulsivos, primera línea del orden neuropático, vemos aquí pregabalina, gabapentina, volvemos a ver que son fármacos muy seguros a nivel farmacocinético, repito, teniendo en cuenta esos efectos adversos o ese riesgo de depresión respiratoria. La motrigina, una posible segunda línea del orden neuropático, podría ser utilizada porque la interacción entre el lopinavir, ritonavir y la motrigina sería una inducción de la glucuronidación, esa fase 2 del metabolismo, lo que se arreglaría aumentando un poquito la dosis de la motrigina, ¿vale? También podría ser utilizado. Antidiabéticos, bueno, lo pongo porque lo he comentado antes por la hidroxicloroquina, ya serían más seguros metformina y linagliptina, no tanto gliclazida o repaglinida, pero bueno, quizás aquí con los controles sería suficiente. En cuanto a antipsicóticos, ninguno en verde, o sea, el panorama es desolador, ¿no? Ninguno podría utilizarse de una manera segura por su prolongación del QT y la inhibición del citocromo por parte del lopinavir ritonavir, pero la olanzapina tiene una característica, y es que lo que hace la interacción es inducir la glucuronidación. Entonces, como no es una inhibición del citocromo que nos aumente la olanzapina, es al revés. Disminuye la dosis, la cantidad en sangre de olanzapina, lo que podríamos hacer es aumentar un poquito la olanzapina y ya lo tenemos resuelto. Lo he puesto porque con hidroxicloroquina es casi el único fármaco que se puede utilizar como antipsicótico, entonces, bueno, pues realmente no creo que haya muchos pacientes que lleven lopinavir, ritonavir y no lleven hidroxicloroquina, sería bastante extraño. Olanzapina podría considerarse seguro. Macrólidos. ¿Dónde vemos el problema mayoritario? La prolongación del QT, también la inhibición del CYP3A4, pero no es tan importante porque realmente es más con eritromicina, claritromicina y el fármaco que más hemos utilizado es acitromicina. Entonces, más o menos, mayoritariamente es la prolongación del QT donde tenemos todos estos problemas. Repito las notas de la agencia, he visto casos, ¿vale? Yo esto es una cosa que la facultad estudiaba y siempre hablando en el hospital lo he recomendado, precaución, pero no lo había visto muchas veces, pero ahora sí. O sea, lo he visto muertes súbitas por esta combinación, ¿vale? Por eso es importante los tratamientos cortos, ¿vale? 5 días de hidroxicloroquina, acitromicina 3 días, como muchísimo 5, ¿vale? Precaución. Bueno, hay muchos protocolos de macrólidos de la prevención de las taquiarritmias, ¿vale? Lo primero hay que hacer monitorizar el electro, ¿vale? Antes de empezar. En función del QT, pues veremos, ¿vale? Si tenemos un riesgo muy grande en el paciente ya per se, pues seguramente, siendo un poco razonables, tendríamos que quitar acitromicina y dejar hidroxicloroquina y, por supuesto, intentar retirar otros fármacos que prolongaran el QT. Este es uno de los protocolos de los muchos que hay, ¿no? Del Hospital La Fe. Además, hay que tener en cuenta factores de riesgo, la edad avanzada, el sexo femenino y la combinación de fármacos, ¿vale? Esta es una de las muchas tablas que hay, con riesgo definido, pues vemos aquí los macrólidos, y riesgo posible y condicional, que serían todos los que están en verde y en azul. El riesgo sería sobre todo cuando hacemos combinaciones, no solo de fármacos, sino también con factores de riesgo. Estos fármacos son menos utilizados, remdesivir, medicamento de investigación, un ensayo bastante malo, no lo voy a comentar, pocas interacciones, muy poco conocido, quizá algo a nivel del citocromo, pero bueno, precaución con fármacos que produzcan hepatotoxicidad. Tocilizumab y anakinra, inhibidores de interleuquinas, tanto 6 como interleuquina 6 como interleuquina 1, también pueden producir problemas, porque la interleuquina 6, si está muy aumentada, va a reducir el citocromo P, y una vez que instauramos tratamiento con tocilizumab o anakinra, las interleuquinas se normalizan y también se normaliza el citocromo. Entonces, si tenemos fármacos que se metabolicen por el citocromo y vamos a empezar un tratamiento con un anti-interleuquina 6 o el anakinra, que es anti-interleuquina 1, cuando empezamos el tratamiento y lo terminamos, tenemos que monitorizar. Y además, cuidado con el tocilizumab, que tiene una vida media muy, muy larga. Lo mismo con el anakinra, pero con la interleuquina 1. Interferón beta no lo comento, mi experiencia con interferón beta es bastante mala, nos ha ido muy mal, entonces, bueno, además reduce enzimas del citocromo P450, efectos de toxicidad hematológica, realmente creo que ahora mismo no está recomendado. Fuentes de información para esto, pues la Universidad de Liverpool tiene esto, que es la que yo utilizo, ¿vale? Ponéis en Google interacciones Liverpool COVID y os sale, muy buena, y acudéis, ¿vale? Son las que más utilizo, por supuesto, con las fichas técnicas. Bien, otras interacciones interesantes, sobre todo teniendo en cuenta el ciclo biológico del virus. Ya sabemos que el virus se internaliza en la célula a través de la enzima convertidora de angiotensina 2 y, bueno, un correceptor, el TMPRSS2, se libera, se produce la piropoptosis, que es una apoptosis a lo bestia,
y luego ya se produce la respuesta inflamatoria, ¿vale? Que puede ser o adecuada o puede ser desproporcionada a través de la tormenta inflamatoria que ya todos conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Bueno, los AINES, ¿vale? No hay evidencia suficiente que avale que los AINES, que la toma de ibuprofeno vaya peor con el COVID. No, hasta ahora no la hay. Sí que ha habido experiencia en ratones, en ratas, que dicen que sí que puede aumentar la enzima convertida en angiotensina 2, aunque a dosis más altas que en humanos, pero no hay evidencia. O sea, es verdad que la primera línea siempre es paracetamol, ya lo sabemos, pero si un paciente con ibuprofeno para una profilaxis de una migraña, pues a lo mejor no lo tenemos que suspender. Y en Casara 2 tampoco hay evidencia. De hecho, yo he leído un artículo que dice que puede tener hasta un efecto protector. O sea que, bueno, es una generación de hipótesis que veremos en ensayos, pero tampoco hay evidencia de que ni que aumente la ECA2, podría ser, pero que vaya peor o que tengamos una peor evolución. Corticoides, aquí me paro 30 segundos. Ya sabemos que las fases hubo mucha controversia, pongo corticoides, no pongo corticoides. Yo creo que es una controversia que ahora está resuelta porque, bueno, es verdad que en la primera fase necesitamos buena respuesta inmune, ¿vale? Da un poco de miedo tener estos inmunosupresores, pero realmente si llegamos a esta fase en un paciente con síntomas, los días varían. En un paciente anciano puede ser a los 2 días, en un paciente adulto puede ser a los 6-7 días. Y empiezan a crecer estos marcadores inflamatorios, hay que meter corticoides, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha sido un antes y un después. Palabras de los neumólogos del hospital ayer. Se han muerto muchos pacientes por no poner corticoides. Mucho cuidado, ¿vale? Las dosis están bastante controvertidas. Hay gente que pone bolos. La experiencia que nos ha ido bien a nosotros, 40-0-40 día 1 y 2, días 3 y 4, 40-0-20 y a partir de ahí descenso, 20-0-20 y descendiendo, ¿vale? Otras interacciones, ya terminando, plantas medicinales, muy importante, siempre lo digo. Hierba de San Juan es un potentísimo inductor enzimático. Aloe vera es un inhibidor del citocromo P450. Acordaros de todo lo que hemos hablado con lopinavir y ritonavir. Diente de león y graviola son fármacos que producen una hipoglucemia. Entonces, plantas medicinales que producen hipoglucemia. ¿Esto qué quiere decir? Que imaginaros un paciente con hidroxicloroquina que tiene efecto hipoglucémico, diente de león, graviola y además diabético. Podemos tener un problema. Como conclusión, no hay que saberse todas las interacciones, es imposible, yo no me las sé, o sea, es imposible. Me sé las habituales que manejamos y las que me he aprendido para esta presentación, pero es muy difícil. Hay que saber, lo más importante de todo es que salgáis de aquí sabiendo dónde podemos encontrar la información y entender el mecanismo. A partir de ahí ya lo vemos. Y buscar en varias fuentes. Ya hemos dicho, la del COVID de la Universidad de Liverpool, la ficha técnica o UpToDate. Siempre buscar en varias, nunca fiarse solo de uno. Como decía Feliciano, médico de Salamanca, de Los Montalvos, no hay que buscar una fórmula mágica, ¿vale? Como decía en una charla que fui suya el año pasado, que vamos siempre buscando que nos dé una fórmula, cómo hacer una rotación de opioides adecuada, pues a lo mejor no hay que hacer, no tiene que ser así. Hay que entender bien el mecanismo, ver el paciente y a partir de ahí decidir. Como siempre acabo con esta frase, nadie sabe todo, todos saben algo, entre todos saben mucho. Creo que esto ha quedado claro en la pandemia, creo que hemos tenido un trabajo colaborativo que ha sido alucinante y yo espero y deseo que este trabajo en equipo que hemos tenido se mantenga cuando terminemos de vencer al virus. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, y sobre todo porque interesante charla y además haberte ajustado al tiempo. Vamos a pasar al siguiente ponente que presento, que es el doctor Agustín Mendiola. El doctor Agustín Mendiola es anestesista, es también especialista en medicina de familia, me gusta decirlo. Es coordinador de las unidades de dolor de Puerta de Hierro y de Rey Juan Carlos de Madrid. Y él va a hablar de opioides, dolor crónico, COVID y cómo las unidades del dolor van a afrontar todo este periodo de desescalada en el que estamos empezando ahora. Cuando quieras, Agustín. Bien. Muchas gracias, Emilio. A ver si se carga la presentación. Bueno, la presentación que yo iba a es un poco los cambios que ha habido en las unidades de dolor en la era pre-COVID, es decir, cómo funcionábamos antes y los cambios que se han establecido una vez que hemos estado en la era post-COVID. Esa es la gran diferencia y un poco ver cuáles son los cambios que hemos establecido y los criterios de tratamiento intervencionista y el uso de opioides. Lo más importante de todo es
ver que el opioide es un fármaco importante, se utiliza mucho en las unidades de dolor, es un fármaco que no depende únicamente o no es exclusivo de las unidades de dolor, sino que los opioides pueden ser prescritos por cualquier facultativo, bien en el centro de salud, bien en las residencias de ancianos, bien en las unidades de dolor o en otros especialistas que no traten específicamente el dolor, pero que el dolor forme parte de su práctica o de su clínica habitual. Hay que tener en cuenta que hay que individualizar siempre cada paciente, hay que tener en cuenta que hay que utilizar la menor dosis que al paciente le resulte eficaz y hay que tener en cuenta que, sobre todo en el paciente anciano, la polifarmacia es uno de los mayores problemas que nosotros nos enfrentamos dentro de tratar el dolor en el paciente anciano y con esta pandemia que estamos sufriendo, el hecho de que los pacientes puedan acudir a las unidades de dolor es un riesgo de contagio y tenemos que poner en una balanza el riesgo que asumimos cuando el paciente tiene que venir a las unidades de dolor en contraposición con el uso de este tipo de fármacos, colaborando o teniendo en cuenta la polifarmacia que el paciente pueda sufrir. Esta es una diapositiva que habitualmente utilizo en casi todas las presentaciones en el grupo nuestro de trabajo de la Sociedad Española del Dolor, del Grupo del Anciano, y ver qué porcentaje de ancianos viven en nuestro país. En nuestro país hay comunidades en las que hay una gran cantidad de personas ancianas. Es un paciente habitual dentro de las unidades de dolor y es un paciente que se nutre mucho, que se beneficia mucho de las unidades de dolor porque el dolor es una de las cosas que más incapacita al anciano y si uno es capaz de tener un buen tratamiento del dolor, el anciano o cualquier otra persona, pero especialmente el anciano, tiene capacidad de socializarse y socializar al paciente anciano es una de las mayores ventajas que estos tipos de pacientes tienen. Entrando ya en materia, antes o en la era pre-COVID, nosotros en las unidades de dolor pues hacíamos un tratamiento farmacológico, fundamentalmente lo que intentábamos es que el paciente intentar que tomase menos cantidad de fármacos utilizando el tratamiento intervencionista. El tratamiento intervencionista a través de bloqueos diagnósticos o tratamientos neurolíticos con radiofrecuencia o con alcohol y evitar sobre todo uno de los mayores problemas que era la polifarmacia para que el paciente anciano tuviese que tomar menos fármacos para paliar el dolor. La relación que teníamos entre atención primaria y el hospital se inclinaba fundamentalmente en hacer que el tratamiento intervencionista es mucho más cercano de lo que parece. Para hacer un tratamiento intervencionista pues podemos utilizar o cualquier aguja y el fármaco que tengamos, un ecógrafo que en la mayoría de los centros de salud o ya están dotados de ecógrafo o con referencias anatómicas, si se puede realizar tratamiento intervencionista. Y una de las funciones que tenían las dos unidades en las que yo trabajo es hacer ver al médico de atención primaria que este tratamiento intervencionista, bueno, pues aunque tiene sus riesgos, realizándolo con las precauciones adecuadas, es muy beneficioso y puede hacer que el paciente tome menos fármacos y que tenga una mejor calidad de vida. Lamentablemente, con la pandemia, pues vemos que la mayor parte de afectados pues es el paciente anciano. El paciente anciano forma parte del grupo de riesgo. El hecho de que el paciente anciano se contamine, pues puede tener riesgo de que acabe con su vida y hemos cambiado un poco la estrategia a seguir en las unidades de dolor. Actualmente intentamos que el paciente no venga a nuestras consultas, sino que intentar hacer revisiones telemáticas, intentar llamar al paciente por teléfono, intentar hacer los cambios farmacológicos con el paciente y los criterios de intervencionismo pues han cambiado. Han cambiado en el sentido de que nosotros antes al paciente lo que hacíamos es intentar que no tomase muchos fármacos o intentar disminuir los fármacos con el tratamiento intervencionista y ahora intentamos optimizar el uso de esos fármacos antes de realizar el tratamiento intervencionista con la intención de que el paciente tenga que venir menos al hospital o que venga al hospital solo cuando el tratamiento médico no es eficaz. Como los criterios que se han establecido, que nosotros hemos establecido en nuestras unidades, es utilizar dosis de tramadol si las dosis de tramadol que el paciente utiliza son por encima de 200 miligramos al día o la dosis de buprenorfina está por encima de 52 microgramos al día, es un paciente que consideramos que se beneficiaría del tratamiento intervencionista antes de aumentar estas dosis. O aquellos pacientes
que están tomando muchísimos fármacos o que están tomando varios fármacos, que están tomando fármacos del primer escalón de la escala analgésica de la OMS asociados a fármacos del segundo escalón, a dosis relativamente moderadas o incluso altas, sería una buena práctica clínica o sería una terapia aconsejable el uso de utilizar dosis bajas de opioides con la intención de reducir la cantidad de fármacos que están tomando. Por otro lado, la relación en atención primaria y atención hospitalizada también ha cambiado. Sobre todo lo que estamos es intentando evitar que el paciente asista a lugares que están contaminados, con el logotipo de yo me quedo en casa, y la relación con atención primaria es poner en marcha herramientas que nos permitan estar en contacto tanto con los pacientes como con nuestros compañeros de los centros de atención primaria para intentar resolver y optimizar la visita del paciente al hospital. Una de las cosas que estamos utilizando, sobre todo antes, en la era pre-COVID, lo que hacíamos era utilizar los protocolos clásicos de la buena práctica clínica, es decir, intentar hacer que el paciente, antes de hacer un tratamiento intervencionista en el que se utilizase que tuviese distintas fases, como por ejemplo puede ser, utilizamos un bloqueo diagnóstico para el tratamiento de la artrosis de la columna lumbar, el bloqueo diagnóstico, si el paciente mejora, pues utilizamos el tratamiento neurolítico a base de radiofrecuencia. También antes lo que hacíamos es, muchas veces, hacíamos tratamientos para el dolor, intentar ir escalando. Primero el menos agresivo, luego que es un poquito más agresivo, y otra de las cosas que hacíamos también era utilizar tratamientos intervencionistas en los que no tienen mucha evidencia de que puedan mejorar, pero es verdad que el paciente tiene, como muchas veces ponemos, tiene poco que perder y mucho que ganar si el paciente lo prueba, porque el riesgo de venir al hospital es relativamente pequeño y el paciente puede venir y se puede utilizar, como pueden ser la radiofrecuencia en placas o como pueden ser los ciclos de anestésicos locales intravenosos o como multitud de tratamientos que se pueden aplicar. No tienen una evidencia grande de que puedan ser beneficiosos, pero es verdad que algunas personas sí que se beneficiaban. ¿Qué es lo que ha cambiado con todo esto? Pues todo esto lo que ha cambiado es que ahora lo que hacemos es intentar que el paciente, cuando venga al hospital, optimice la visita en lo máximo posible. ¿Optimice la visita de qué manera? Pues si el paciente ha recibido un tratamiento previo a intervencionista que le ha ido bien, en colaboración con el médico de atención primaria, a través de la teleconsulta o a través de la e-consulta, intentar que el médico de atención primaria nos derive al paciente directamente para hacerle la técnica sin que tenga que pasar por la consulta. Y todos los documentos necesarios, como son el consentimiento informado o como son los riesgos, pues se intenta optimizar de una forma mucho más, sin que tenga que venir tanto al hospital. También otra de las cosas que estamos haciendo es que si tenemos un tratamiento intervencionista, ese tratamiento intervencionista con distintos escalones, pues utilizar el que tiene más eficacia o más eficiencia, aunque sea un poco más agresivo o que tenga más riesgos, para que el paciente intentara asegurar ese beneficio que se pueda obtener de ese tratamiento intervencionista, para que el paciente o bien disminuya la dosis de analgésicos o bien tenga una mayor optimización de la visita. Y evitar sobre todo el riesgo de la contaminación del paciente cuando viene al hospital, sobre todo en las salas de espera, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, y sobre todo en los sitios de uso común, como pueden ser los quirófanos o las salas de técnicas. Estas vías de comunicación es muy importante potenciarlas a través de la teleconsulta o la e-consulta. Se llama de distintas maneras, aunque en realidad pues, es muy parecido. Es una herramienta que con el médico de atención primaria tenemos una comunicación directa. Lamentablemente, debido a la presión asistencial y también dependiendo de las zonas de salud de cada uno de los hospitales, los médicos de atención primaria no tienen capacidad de derivar a los pacientes a la unidad de dolor de una forma directa, sino que tiene que ser o a través de un especialista de área o traumatólogo, neurocirujano, rehabilitador, y a través de esta herramienta que es la teleconsulta o la e-consulta tenemos capacidad de comunicarnos con el médico de atención primaria, de tener una relación más fluida con el médico de atención primaria y que estos pacientes no tengan que dar el rodeo de ir al traumatólogo o de ir al neurocirujano antes de venir a nuestra unidad.
Y esta herramienta también nos permite ponernos en contacto y consultar historias clínicas, consultar con el paciente, resolver dudas que el médico de atención primaria pueda tener sobre el uso de opioides o resolver dudas que nosotros podamos tener también con el tratamiento que se le puede ofrecer al paciente, porque en las unidades de dolor una de las herramientas que tenemos nosotros es que tenemos una gran cantidad de tratamientos que podemos ofrecer. Sin embargo, el médico de atención primaria o el médico de cabecera del paciente pues tiene un conocimiento fundamental del ámbito socioeconómico en el que se mueve el paciente, de sus problemas, de su componente emocional del dolor, y eso es una herramienta muy importante que tenemos que tener en común, porque hay veces que por mucho que nosotros pongamos no podemos conocer al paciente tanto como lo conoce el médico de atención primaria. Otra de las cosas importantes es la receta electrónica. La receta electrónica ha cambiado, a mi modo de ver, la percepción de la medicación que toma el paciente. Cuando venía el paciente antes de que estuviese la receta electrónica, muy bien no sabías muy bien qué fármaco tomaba. Ahora con la receta electrónica tú puedes modificar, puedes saber lo que toma. Lo que tú modificas en la receta electrónica lo ves su médico, lo que modifica su médico también lo ves tú, y te permite tener un conocimiento más real del fármaco de los fármacos que el paciente toma, y además una de las cosas es que te permite realizar determinadas anotaciones para que el paciente y el farmacéutico y el médico de atención primaria pues vean cuáles son las recomendaciones que tú puedas hacer. Puedes hacer distintas escalas de tratamiento y dejarlo reflejado en la receta electrónica para que el paciente pueda utilizarlo y el médico de atención primaria sea conocedor de los fármacos que tú has utilizado. El VPN es una herramienta que permite trabajar al médico desde casa, manejar las historias clínicas desde casa sin necesidad de desplazarse al hospital. Puedes llamar al paciente desde el teléfono del domicilio del médico. Puedes tener acceso también a la receta electrónica. La historia clínica es una herramienta importante, sobre todo, y es lo que ha salvado en muchas ocasiones a las unidades de dolor, o lo que ha salvado al paciente de poder ponernos en contacto con el paciente y tener un conocimiento de la situación en la que estaba. Es verdad que todos estos recursos telemáticos nos ayudan mucho, pero otra de las cosas importantes a comentar es el tener acceso al portal del paciente. En el Hospital Rey Juan Carlos, por ejemplo, el paciente tiene acceso a una herramienta que es el portal del paciente. En este portal del paciente, el paciente puede ver todos los informes que se realizan, puede ver las pruebas que tiene y puede mandar un email directamente al médico, y el médico puede contestarle por email. Es verdad que algunas veces necesitan estar filtrados porque hay una sobrecarga de emails importantes, pero es una herramienta importante. Las consultas online también es una cosa que utilizamos, y ahora estamos empezando a utilizar los formularios de revisión, en el cual el paciente, en su portal del paciente, pues le aparecen unos formularios que él puede rellenar y hace referencia a la situación básica en la que se encuentra, hace referencia al que si tú has utilizado un fármaco o has aumentado una dosis de un fármaco o has disminuido la dosis de un fármaco, a las 6 semanas le salta un formulario en su portal del paciente y él contesta a este formulario viendo si ha mejorado o no ha mejorado, si estaba mejor antes, si está mejor ahora. Puede utilizarlo tanto con un cambio de la medicación, de utilizar muchos o de utilizar fármacos de primer y segundo escalón cuando lo cambiamos a un opioide mayor, a dosis bajas, o tras la realización de una técnica intervencionista, el paciente le salta en su portal del paciente a las 4 o 6 semanas y tienes una forma de comunicarte con el paciente sin que tenga que venir al hospital, y es una cosa bastante cómoda y que nos ayuda bastante. Bueno, en definitiva, es hablar un poco de los cambios que ha habido en las unidades de dolor, sobre todo en las que yo trabajo. Un cambio fundamental del que antes el uso de opioides o el uso de fármacos intentábamos disminuirlo, sobre todo por el tratamiento intervencionista, y ahora hemos cambiado un poco la actitud en que el tratamiento intervencionista, utilizarlo en aquellos pacientes que tengamos cierta seguridad de que se puedan beneficiar, y utilizar tanto fármacos opioides o bien opioides mayores a dosis bajas o opioides menores, unas dosis relativamente moderadas antes de realizar el tratamiento intervencionista. Bueno, quería dar las gracias a todos por vuestra asistencia y espero que esta ponencia os haya resultado de interés, y sobre todo intentar que haya sido práctica para que os pueda ayudar en vuestra práctica clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por la interesante charla y haberte ajustado al tiempo. Y doy paso ahora a mi compañero, el doctor Paco Tarazona, que va a presentar a los ponentes de la Sociedad Española de Geriatría. Paco, cuando quieras.
Muchas gracias. Antes de presentar a los dos ponentes, recordar a todos los asistentes que pueden hacernos preguntas a través de la página web. Ya tenemos algunas. De hecho, voy a anticiparme a los ponentes y voy a contestar una de ellas. No vamos a poder dar los PDFs de las ponencias, pero todas las ponencias en formato vídeo van a ser posible revisarlas tantas veces como los asistentes quieran, o incluso los que no han podido asistir las podrán ver en diferido a través de las plataformas de la web de la Sociedad Española del Dolor y Sociedad Española de Geriatría. Sin más dilación, presento a dos grandes geriatras y dos grandes amigos. Primero, al doctor Javier García Pavón, jefe de servicio del Hospital Central de la Cruz Roja, que nos va a hablar del manejo de los síndromes geriátricos y los tratamientos analgésicos asociados. Adelante, Javier. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Un placer estar con todos vosotros. Agradecer a las dos sociedades, vuestra amable invitación y, como no, siempre argumentar. Bueno, pues la charla que me ha tocado preparar básicamente es cómo podemos prevenir los temidos síndromes geriátricos en un paciente anciano, frágil, vulnerable, cuando prescribimos analgésicos. Y sobre todo, más ahora, en esta situación de COVID, ¿no? A ver si consigo pasarla bien. En esta situación en donde el COVID, como todos conocemos y hemos sufrido y seguimos sufriendo, es una verdadera emergencia geriátrica. Se ha tomado, sobre todo a los más mayores, a cualquier edad, pero como todos sabéis, mayores de 60, y tiene un pico en los 80, 90 años, con una presentación totalmente atípica. Estamos a punto de acabar un estudio en donde podemos ver que sobre todo mayores de 90 años institucionalizados, con una importante fragilidad, su presentación no es la habitual que todos conocemos de fiebre y demás, sino que la habitual presentación que tiene es precisamente de sarcopenia, delirium, caídas, verdaderos síndromes geriátricos. Pero luego, por lo donde me voy a centrar principalmente es después, lo que viene ahora, el post-COVID, en donde con esa enfermedad crónica, con ese deterioro, con la aparición de esa sarcopenia, otro gran síndrome geriátrico que estamos viendo que es específico y que produce el COVID, ¿no? Y las consecuencias que puede tener. Y como no, la pobreza que va a llevar consigo, en ese sentido, por así decirlo, el input económico que nos va a llegar y que, como todos sabemos ya en otras, recordando otras épocas, el paciente cuando más vulnerable o el sector más vulnerable es el que más va a sufrir y en ese sentido también en presentación de síndromes geriátricos. Y como no, siempre conforme aumenta la fragilidad, la inmovilidad, etcétera, el dolor siempre va a estar ahí presente y empeora, o si no se trata adecuadamente, esos síndromes geriátricos. Y todos conocemos en nuestra práctica habitual la importancia que tiene la analgesia y el buen uso de analgesia, porque si no empezamos en la cascada de desastres que lleva consigo la aparición de los diferentes síndromes geriátricos. Me podría presentar, podríamos hablar de mucho, pero bueno, centrándonos en los 10 minutos que tenemos o que nos queda, sobre todo me voy a centrar, como es lógico, en 3, que son los que más se describen en la literatura, que son las caídas y el delirium y en menor medida el estreñimiento. Con respecto a las caídas, hoy día sabemos de sobra qué fármacos y qué odds ratio van a provocar los distintos fármacos en las caídas en los pacientes mayores, ¿no? Aquí tenemos 3, Yanda publicó hace 2 años 3 metaanálisis seguidos, el 1, el 2 y el 3, el 1 cardiovascular, que ya conocemos, el otro es con psicotropos, en donde quiero destacar los antidepresivos, que, como bien ha comentado mis anteriores ponentes, muy utilizados en el manejo del dolor y aparte, no solamente en el manejo del dolor directamente, sino por las consecuencias que va a tener el dolor en la parte afectiva. Y fijaros, cerca de 2, ¿no? Si nosotros vemos aquí, cerca de 2 en cuanto vuelta a caer, es decir, el cántaro va a la fuente hasta que vuelve a ir, y cerca de 2 en cuanto que una de esas caídas provoque fractura, ¿no? Pero principalmente el tercer punto, el tercer metaanálisis que salió, destacó claramente con respecto a los antiepilépticos, Parkinson, analgésicos, y aquí destaca opioides y AINES. ¿Y qué nos encontramos? Pues básicamente una cercanía a 2, sobre todo los opioides en cuanto a riesgo. Cuando ponemos un paciente anciano opioides, sabemos que aumenta el riesgo de caídas. No, por eso vamos a dejarlo de poner, obviamente. El propio dolor también aumenta
esa aparición de síndromes geriátricos, pero sí que tenemos que saber o intentar acercarnos a cómo ponerlos, con variaciones diferentes, ¿no?, al anciano robusto o adulto joven, ¿no? Y si nosotros podemos ver aquí también, fíjense, como digo, es una ratio cercano a 1,1, 2, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es en esto, ¿veis? Fracturas, caídas que acaban en fractura, los opioides ganan al resto, ¿no?, en ese aspecto. Y, disculpar, solamente 2 segundos, algo que quien me conoce sabe que me está preocupando actualmente, porque también envejecen los discapacitados mentales. Algo que generalmente desde el punto de vista de la geriatría no teníamos muy en cuenta, como que, bueno, no iba con nosotros, pero es que un síndrome de Down, antes no llegaban a los 70 años, ahora llegan. Un síndrome de Down con 55 años ya empieza con síndromes geriátricos, como es la demencia, y si llega a los 70 años generalmente va a acabar, en su gran mayoría, si no todos, con su Alzheimer, ¿no? Y tiene esos síndromes geriátricos. ¿Y cuáles son los factores, los fármacos asociados a esas caídas? Ya lo sabemos, antidepresivos, opioides, con un rango un poco mayor respecto al no discapacitado, pero fíjense, los antipsicóticos que utilizamos cuando aparece delirium o cuando aparece cualquier otro psicótico, en un síndrome de discapacitado, sobre todo síndrome de Down, pues yo consigo un alto riesgo de caídas. Bueno, con respecto a lo que teníamos antes, el riesgo del opioide, pues fijaros, tiene mayor riesgo de fractura de cadera acumulado a lo largo del año, y sobre todo, fijaros, al principio, ¿no? Al principio hay un importante riesgo de caída en las primeras semanas. Si nosotros lo estudiamos más detenidamente, parece que es sobre todo en las primeras 2 semanas, y que está más asociado cuando utilizamos opioides de corta acción, ¿no? Más de los de larga acción. Por lo cual, ya un primer aprendizaje es que la titulación, estamos hablando dejamos fuera el anciano paliativo. Yo creo que ese es otro concepto y está fuera de esta charla. Estamos hablando de un dolor crónico en un paciente frágil, ¿no? Entonces, una titulación, bueno, pues se asocia a un menor riesgo de caída cuando durante los primeros 14 días la titulamos con dosis de opioides retard, ¿no? Luego ya se acumula, luego ya el efecto ya no es, ya no hay efectos. Y han salido diferentes metaanálisis donde confirman este riesgo de fractura de cadera cercano. Pero, bueno, parece que me estoy poniendo en contra de los opioides y que no utilicemos para, claro, no utilizas, es como el que dice, ¿no? Pues vale, si quieres evitar las caídas, átale. No, sabemos que todo lo contrario, cuanto más les hacen, más aumenta la caída. Aquí igual, si no quieres utilizar, o sea, si no quieres tener riesgo de uso de opioides, no lo uses. Yo creo que no es ese mucho menos el mensaje, es todo lo contrario. Vamos a hacerlo bien para poder, porque el dolor no bien tratado, con fármacos adecuados, va a provocar, vuelvo a repetir, también mayor inmovilidad y mayor riesgo de caídas. Aquí tenemos un metaanálisis publicado en la revista española, perdón, en la revista americana de geriatría, ya un poco antiguo, en donde, bueno, a pesar de que no recoge edades muy avanzadas, sí que saca que el uso de opioides puede reducir el dolor, que ya lo sabemos, también mejora la función física, y estos 2 puntos es algo que le meten dentro de la sociedad americana para, a pesar de los distintos metaanálisis, bastante riesgo que puede aparecer en el paciente anciano, lo podamos recomendar su utilización. Pero lleva un coste de riesgo, beneficio, un coste físico y un coste, como no, de empeoramiento cognitivo. En nuestros pacientes, los que hacemos práctica geriátrica, pues sabemos que fracturas de cadera que por H o por B pues no se operan, inmovilismos, bueno, cuadros de gonartrosis, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la sociedad americana sí que es tajante, y cuando tenemos un dolor moderado severo, pues hoy por hoy, aparte de otras alternativas, una de las mejores alternativas, como han dicho mis compañeros anteriores, es el uso de opioides. Pero si yo voy a utilizar opioides, sé que me va a llevar un coste, un mayor riesgo, entre ellos de caída, vamos a ver, de delirium, de alteraciones cognitivas. ¿Qué puedo hacer para disminuir eso, no? Pues tendré que ajustar una buena valoración geriátrica, un buen equipo multidisciplinar en donde tratamiento farmacológico, no farmacológico, y ajustar mucho el tratamiento y sobre todo toda la farmacología a la tipología de paciente que tengo. Acordaos, cuando mayor fragilidad, mayor riesgo de evento adverso, con lo cual el tratamiento tiene que ser mucho más ajustado, ¿no? Mucho más a la carta de ese paciente, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar? Siempre pongo aquí a mis pacientes unidos, como os podéis imaginar, son familia, por eso les tengo aquí y todavía se confían en mí, no sé si hacen bien.
Aquí tenemos, mi querida tía, con una enfermedad de Alzheimer, con múltiples aplastamientos, osteoporosis, un estadio moderado, su hermano con una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del 30%, también con osteoporosis, Parkinson y, para completar, mi querido, pues con un mieloma múltiple y que os voy a comentar, con una arteriopatía periférica, etc. Los tres pues se benefician de un tratamiento analgésico adecuado. ¿Cómo podemos evitar, cuando tengamos un paciente anciano, evitar esas complicaciones, ¿no? Pues principalmente, si elegimos el tratamiento opioide, recordar estos 5 puntos, estos 5 escalones, ¿no? Primero, una fase de ensayo terapéutico que no vayamos rápido. Una fase de empezar con fármacos retar, dosis pequeñas, como ha comentado, la mínima dosis posible, no tengamos prisa, pero el opioide es como el Sintrón, no podemos ponérselo y venga usted dentro de 2 meses. Me ha gustado mucho lo que ha comentado antes Agustín, de manejarlo ya sea con enfermería o bien con atención primaria, para que sea una titulación. Tenemos que llamarle a las 24 horas de poner opioide y sobre todo conforme el anciano es más frágil, para ver qué tal ha sentado, cómo está somnoliento, etcétera, si no lo tolera, si lo deja de tolerar, etcétera. E ir subiendo, aquí no podemos decir que si un 30 o un 50%, ir subiendo poco a poco, semana en semana, hasta que, según los efectos secundarios, pararnos, plantarnos, esperar, seguir, etcétera. En este aspecto, voy a repetir, es muy importante el trabajar con la enfermería o con la llamada telefónica, etcétera, para poder titular, sobre todo al principio, monitorizar, acordaros ese riesgo de los primeros 15 días o cuando cambias antes, para poder anticiparte a efectos secundarios como es la somnolencia, etcétera. En este aspecto, decir que cuando decimos opioides es muy necesario aumentar, si se puede, la hidratación. Un consejo que doy, sobre todo en el medio institucional, en donde el paciente, incluso si tienes un paciente con demencia, con mucho miedo de poder utilizar un opioide, incluso el dolor está empeorando la demencia, hacer utilizar la vía subcutánea, la hipodermoclisis. Acordaros que puedes perfectamente hasta 1 litro de salino, se lo puedes dejar directamente debajo de en el abdomen y lo puede llevar durante el día o bien por la noche, se forma la bolsa y aseguras esa hidratación que evita los efectos secundarios de acumulación del fármaco. Pero si salen, no insistáis, porque probablemente tengamos alguna alteración del CYP, como ha dicho nuestro compañero, 2P6, principal citocromo para los opioides, y que, pues podrá tener alguna alteración genética, y es lo que hace que hay algunos fenotipos que no toleran los opioides, con lo cual la historia farmacológica va a ser muy importante. Una vez que ya tengo esa fase estable, ya tendré que hacer un seguimiento y en cuanto pueda, esto es como los neurolépticos. Si podemos, bájaselo, no dejes un neuroléptico de por vida, porque si no van a aparecer los efectos secundarios. Si puedes bájaselo e incluso si puedes retirarlo, retíralo, sobre todo en tratamiento de artrosis, etcétera, etcétera. Y si ves que falla, déjalo, si quieres puedes rotar, etcétera, etcétera. Bien. Pero junto con esas medidas que son básicas de cómo utilizar el opioide en estos pacientes, tengo que prevenir o tratar el síndrome geriátrico. Simplemente decir que, poner gafas y más hacia gafas que puedan perfectamente visualizarlo, porque no se la van a quitar, no se la van a dejar, y siempre la presbicia, si no son binoculares o tienen una alteración, pueden favorecer las caídas. Los psicotropos, cuando hay que cambiar una medicación, el riesgo, fijaros, 15 días de que empiezas a ver opioides, cuando mayor riesgo tienes de tratamiento. Igual ocurre en cuando haces cualquier cambio y tienes que tener una buena monitorización para el paciente. Darles consejos de que usted haga esto, haga lo otro, pues bueno, no parece que sea muy útil. Sin embargo, sí ir a la vivienda o sí, es decir, hacer cambios para poder así evitar posibles riesgos de caídas extrínsecos, ¿no? ¿Y qué hacemos con la vitamina D? Quien me conoce sabe que soy un gran amante de la vitamina D, pero los resultados, esto lo decía con respecto a la rueda de ejercicios, el Vivifray, y más ahora yo creo que el Vivifray ha sido muy importante para prevenir esa sarcopenia, para prevenir el riesgo de caídas durante el confinamiento, pero hay que coger hábitos, no solamente los ancianos, sino todos nosotros, y aquí os recuerdo el Vivifray, que ya lo conocéis, lo podéis poner en internet y pueden ser tratamientos online, incluso para el médico de familia, que puedan hacer muy sencillos, ¿no?, para poder disminuir las caídas y con ello la sarcopenia, estabilidad y demás, ¿no? Con respecto a la vitamina D, pues la vitamina D hay estudios de todo tipo, pero
lo que sí está claro es que la vitamina D, aparte de prevenir las caídas, sí que también previene el dolor. Aquí traigo uno en donde distintas dosis de vitamina D, aquí tenéis el del grupo basal, cómo va aumentando, ya utilice 60.000 o 24.000 al mes o su correspondiente diario, va a ser de utilidad manteniendo niveles de vitamina D en sangre mayores de 20. Por lo cual, mi recomendación para prevenir caídas y también en un manejo en una anciana, y además por la gran prevalencia de hipovitaminosis D que tengamos, es, aparte del tratamiento etiológico o la coadyuvante que puede ayudar en la osteoporosis, poner vitamina D, que aparte el coste es muy bajo y efectos secundarios nulos si hacemos dosis de una vez mensual. Bien, el segundo cuadro. El segundo punto importante y que preocupa mucho en el paciente frágil es la aparición del delirio. Yo creo que todos conocemos el delirium con esos dos puntos súbitos que nos caracteriza, la aparición del delirium en el paciente frágil, que es el inicio agudo con el pulso fluctuante, la desatención, no es capaz, está continuamente, puede seguir una conversación, pero enseguida le pillas, ¿no? Que no es capaz de mantener esa atención, y luego algún pensamiento desorganizado y alteración del nivel de conciencia. Pero aquí es importante, y los geriatras sí que en esto estamos muy avisados, de no solamente el delirium como tal, cuando ya aparece, claro, lo diagnostica cualquier estudiante de medicina que pase, este tiene un delirium. No, es importante diagnosticarlo antes para poder actuar. Es el llamado delirium subsindrómico. ¿Que cuándo es? Cuando aparece alguno de estos síntomas. No se tiene que dar los dos primeros y algunos anteriores, sino cuando aparece cualquiera de ellos ya estamos ante un posible delirium subsindrómico. Y esto lleva consigo, como veis, este estudio realizado por Nicolás, en geriatría, yo creo que lo conocemos, un vocal de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pues como ya en este estudio, de una situación normal, cuando aparece el delirium, empieza a tener sus repercusiones funcionales y sus repercusiones en el MEC y en esta escala de intensidad, de grado de intensidad del delirio. Y ya, claro, cuando aparece el delirium, ya significativamente con respecto al basal, pero fijaros, en la parte subsindrómica ya aparece. Con lo cual, en cuanto aparezca cualquiera de ellos, y sobre todo los más específicos para poder aparecer, son el cambio agudo y alteración del nivel de la conciencia, de pensar y no tiene por qué aparecer uno florido para ello. Y un punto que también que quería destacar es los subtipos de delirium. El hiperactivo, voy a repetirlo, diagnostica a todo el mundo. No es muy fácil, pero ojo con el hipoactivo. El hipoactivo, donde esa somnolencia, decaído, bradisíquico, hipoalerta, letargia. Y es importante porque, bueno, sobre todo en cuanto a diferencia de tratamiento y sobre todo el hipoactivo, pensar que está el paciente fenomenal y lo que está teniendo es un delirio. Bueno, ¿cómo prevenirlo? Pues primero un diagnóstico. Medidas no farmacológicas, como ya hemos dicho, de movilidad temprana. Bueno, está la rueda. Ahora nos gustan las ruedas, ¿no? De destacar los distintos elementos. Y bueno, hace, yo creo que, no me acuerdo si unos 15, 20 días, no sé, tiempo. Javier, perdona, sobre todo el pasado. Sí, estoy en ello. Entonces, simplemente movilización precoz, estimulación cognitiva, hidratación, como vuelvo a repetir, descanso nocturno. Por eso ya veréis ahora en el tratamiento algunas recomendaciones para que puedan dormir de un tirón y podamos, por así decirlo, que el ritmo del descanso nocturno se mantenga. Muy importante, revisar la medicación con esas alternativas que hemos hecho. Cuando aparece el delirium, ¿cuál es el mejor tratamiento? Pues bueno, dosis bajas, sobre todo en el hiperactivo. Aquí os ponía Seroquel, la olanzapina, sabéis que estaba proscrita y ahora ha vuelto otra vez a usarlo y sobre todo, acordaros, el paciente que ha tomado hidroxicloroquina puede tirarse hasta 100 días, en donde, bueno, Seroquel, risperidona y que digamos aloperidol pueden estar contraindicados y puede ser una buena alternativa en esta época post-COVID, sobre todo los pacientes que han pasado por. Y solamente dos palabras, la melatonina. Hay algunos estudios que pueden ser útiles sobre todo en pacientes hospitalizados, nosotros nos viene muy bien utilizar el midazolam en dosis muy pequeñas, subcutáneas, por la noche para poder repetir ese descanso nocturno. Ya terminando, esto era la trastorno de conducta, solamente destacar que hay otras alternativas que están apareciendo, sobre todo para heridas, como ya lo conoceréis, el sulfurano, que es, bueno, simplemente lo que es un apósito local y que lleva consigo a evitar, no tiene absorción y por lo tanto evitas los efectos secundarios de un tratamiento sistémico.
Y ya por último, que os voy a decir del opioide y de seguimiento. Solamente tener en cuenta el nalosegol o la metilnaltrexona, que son específicamente útiles. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que el paciente anciano, cuando utilizamos una prescripción analgésica o tiene dolor, necesita, por así decirlo, un tratamiento a la carta ajustado a su situación de fragilidad, y siempre un opioide sería necesario establecer esos 5 peldaños: mínima dosis, manipulación, adelantarte a los efectos secundarios, no insistir. Y bueno, simplemente esta última diapositiva para como símbolo de la pandemia desconocido que se ha extendido, y que bueno, todo el esfuerzo que se ha hecho, y bueno, vaya aquí mi reconocimiento a todos los profesionales y a estos más, todos, sobre todo ancianos. Muchas gracias, Javier, por tu excelente presentación. Doy paso ahora al doctor Jordi Amblas, geriatra del Hospital Universitario de la Santa Cruz de Vic en Barcelona y coordinador del grupo de cronicidad de Cataluña Central. Adelante, Jordi, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y agradecer, y no es tópico, la invitación, porque en realidad yo no sé qué hago hoy aquí. No soy experto en dolor, la verdad es esta, ¿no? Y de hecho incluso he tenido dificultades en escoger cuál era el título en razón a lo que me pedías, ¿no, Paco? No sé si tenía que llamarse, no sé, el dolor más allá de los nociceptores, por ejemplo, ¿no? O la pandemia dolorosa. No sé, son dos ideas que... La cuestión es que el encargo hoy era un poco de aportar una mirada desde la vista, ¿no? desde la bioética, en relación a esto que yo creo que hemos vivido. Y es un vivido en mayúsculas, es decir, lo hemos vivido desde muchas perspectivas. Desde el punto de vista individual, realmente habrá un antes y un después para cada uno de nosotros de esta pandemia, pero probablemente también como sistema. Yo creo que como sistema todos tenemos un poco la sensación, ¿no?, de lo que vemos en esta imagen, ¿no?, que hemos embarrancado. Es decir, llevábamos una inercia de transatlántico, ¿no?, con la que nos sentíamos relativamente confortables, y de golpe ha pasado un tsunami que nos ha dejado en esta situación. Y en este sentido, planteo, nada, al fin y al cabo son reflexiones, y que luego, yo creo que lo importante es que lo podamos compartir con todo el resto de ponentes y con el resto de oyentes, ¿no? A mí me parece que hay 3 factores determinantes a considerar y que explican muchas de las cosas que nos han llevado esta sensación, digamos, diría, de disconfort como sistema, ¿no?, y profesionalmente. Os explicaré muy brevemente 2 propuestas realmente pragmáticas que hemos hecho para dar respuesta, porque aquí no se trata de filosofar, se trata de alguna forma de actuar. Y finalmente, si me permitís, os transmitiré un aprendizaje personal que me ha llevado toda esta crisis. El punto de partida, decimos, estamos viviendo un tsunami, y realmente es así. Lo que pasa es que realmente hay un componente emocional muy potente de este tsunami, y esto lo vemos cada día, ¿no? Cuando, no sé, vemos los medios de comunicación, todas las palabras realmente nos llevan a una vivencia emocional intensa, ¿no? Desesperación, tragedia. Realmente esto está teniendo un impacto importante en la vivencia, ¿no?, de todos los profesionales, pero también de los pacientes y sus familias. Y antes Javier, ¿no?, mostraba este gráfico que es muy elocuente en relación, ¿no?, a las distintas fases. Yo creo que ahora estamos contentos porque parece que estamos sobreviviendo a este pico inmediato, pero de alguna forma ya empezamos a intuir y estamos viviendo con mucha potencia que, más allá de las dificultades que vendrán relacionadas estrictamente con los problemas clínicos, va a haber una vivencia retard, para decirlo así, ¿no?, como la morfina también, de dificultades emocionales, más allá de los aspectos económicos, para afrontar el futuro que vendrá seguro. O sea, por tanto, el primer factor determinante, insisto, yo creo que es esta situación de vivencia emocional. Esto está marcando muchas cosas.
De hecho, muchas de las respuestas, incluso institucionales, son emocionales, ¿no? Esta acción-reacción, ¿no? Que a veces nos cuesta entender por qué hacemos las cosas que hacemos. El segundo factor determinante es que realmente estamos viviendo una situación paradigmática de complejidad. Las situaciones complejas de forma genérica se definen porque hay una serie de causas habitualmente multifactoriales que condicionan la realidad que estamos viviendo. Y seguro que todos nos hemos preguntado, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues probablemente no haya una sola causa, probablemente haya habido una suma de factores. Pero también las situaciones son complejas porque nos cuesta de entender y definir dónde empieza y dónde acaba el problema. Y cuando nos parece que ya lo hemos entendido, resulta que la realidad ha cambiado. Es una realidad absolutamente líquida y fluida. Pero también las situaciones como la actual son complejas porque las soluciones no son sencillas. Es decir, estamos descubriendo que por más que intentemos hacer protocolos para dar respuesta a las situaciones concretas, ya sean clínicas o organizativas, los protocolos nos caducan, ¿no?, de una semana para otra. También una situación es compleja básicamente porque hemos descubierto estos días, y lo comentaban mis compañeros anteriormente, que de forma única no vamos a poder dar respuesta. Realmente hemos sido capaces, ¿no?, de realizar propuestas colaborativas. Yo creo que esto también nos ha enriquecido. Pero también intentando aportar soluciones hemos creado complejidad. Es decir, todos tenemos la sensación de, hombre, estos, ¿no?, que están decidiendo que las cosas hay que hacerlas de una forma o de otra, realmente lo han empeorado. Pero es que probablemente no hay otra forma de avanzar, es decir, es avanzar aprendiendo y aprender avanzando, ¿no?, de alguna forma. Y finalmente, y realmente esto es una constante de las situaciones complejas como la actual, es que realmente no hay soluciones únicas a las realidades complejas. Yo creo que todos los aquí presentes tendríamos nuestra pequeña receta, ¿no? Es un poco también como el control del dolor neuropático, por ejemplo, ¿no?, que tiene mucho de artesanal muchas veces. Y en relación a la complejidad, simplemente una reflexión que yo creo que explica mucha de la incertidumbre que nos está tocando vivir. Es que como sistema nos sentíamos en una zona de alto confort aplicando soluciones a problemas relativamente simples en base a actividades protocolizadas. Esto realmente es útil para un gran número, ¿no?, de personas, que es el grueso de la población, y realmente este es un ámbito de confort para el sistema y para los profesionales. Esta crisis nos ha puesto delante el espejo de una realidad emergente, pero que todos conocemos, que es aquel grupo de personas donde la respuesta no puede ser solo protocolizada, es decir, si aplicamos todos los protocolos posibles por el dolor para una persona mayor que tenga dolor, probablemente no vamos a ser capaces de mejorar su situación. Es más, no vamos a condicionar síndromes geriátricos, como comentaba muy bien Javier. Y en este grupo donde la respuesta necesariamente tiene que ser individualizada, es decir, hay que hacer un vestido a medida, de alguna forma es un ámbito donde los profesionales nos hemos encontrado con el tercer factor que quería destacar, que es estamos viviendo, pienso, una crisis de incertidumbre. Y esto nos pone delante una percepción de vulnerabilidad. Ha habido cantidad de fotografías de profesionales devastados, ¿no?, que el antes y el después del COVID era realmente muy elocuente. Y esta vulnerabilidad, yo creo que ha sido una vulnerabilidad que empieza desde el conocimiento. Es decir, ¿no?, como comentaba antes, estábamos todos agarrados a la evidencia basada, ¿no?, en la medicina basada en la evidencia, realmente como fuente de respuesta, ¿no?, de alguna forma a cada uno de los problemas. Y de aquí también viene un poco la vorágine de investigación que se ha puesto en marcha. Estamos buscando desesperadamente esta certidumbre, ¿no?, que es la medicina basada en la evidencia. Pero también pienso que hemos vivido una incertidumbre derivada de la vulnerabilidad física. Los profesionales hemos tenido miedo. Y de hecho, yo creo que hasta hace 2 o 3 meses, si alguien nos hubiera preguntado, ¿tú sabes qué es EPI? ¿No? Todos, al menos los de mi generación, hubiéramos pensado que EPI era pero de alguna forma, realmente a día de hoy, ¿no?, ya todo el mundo ya no concebimos nuestro día a día profesional sin los equipos de protección individual. Hemos sido conscientes de nuestra vulnerabilidad física y nuestra vulnerabilidad de conocimiento. Pero esto va más allá de lo individual, es decir, desde la perspectiva colectiva, realmente yo creo que todos estábamos entusiasmados y de hecho nuestro sistema de salud tiene cosas maravillosas, pero también hemos sido realmente nos hemos puesto ante
la vicisitud de tener que afrontar algo para lo que no estábamos preparados como sistema. Yo creo que como colectivo la situación de máxima incertidumbre y ansiedad colectiva, por ejemplo, era un Barça-Madrid hasta hace 2 o 3 meses. Realmente, probablemente, ¿qué nos ha llevado, ¿a qué nos ha llevado esta crisis? Que una realidad, por ejemplo, que por otro lado hay que decir que tiene una incidencia acumulada alta, de hecho es del 100%, todos nos morimos en algún momento a lo largo de nuestra vida, esta realidad que era la muerte, que era una realidad individual o como mucho familiar, la hemos puesto colectivamente encima de la mesa. Es decir, afrontamos como sistema la muerte en su mayor dimensión colectiva. Ante este panorama yo creo que todos tenemos la necesidad de encontrar respuestas. Y de alguna forma os pongo 2 ejemplos de las que realmente estoy contento como sistema de hasta qué punto cuando las cosas van mal, como es esta situación de crisis actual, también somos capaces de sacar lo mejor de nosotros como sistema. Os pongo, hemos hecho, de hecho impulsamos también desde el grupo de investigación, la cátedra y las sociedades, hicimos, igual alguien de vosotros lo conoce, impulsamos un consenso para dar respuesta a las dificultades éticas en la toma de decisiones, en este caso en el ámbito de cuidados intensivos. Todos hemos sido conscientes de, ante sobre todo una situación de limitación de recursos de ventiladores, pero por otro lado, ante la incertidumbre de saber qué personas se podían beneficiar o no de ello, necesitamos al menos un framework, un marco conceptual donde agarrarnos. Y hay que decir que en menos de una semana, estas 30 sociedades científicas, cátedras de ética, etcétera, fuimos capaces de ponernos de acuerdo en estas, de hecho, son 2 hojas de consenso. Si alguien las quiere, las puede bajar de nuestra página web, que es c3rg.com, o igual las puedo ahora compartir a través del chat. Este es un ejemplo. Y otro ejemplo, en otro entorno altamente sensible en relación a la situación actual de mortalidad, es el ámbito de las residencias, Y en este sentido también hemos hecho un documento parecido. Yo creo que todos somos conscientes de ello, al menos desde la distancia, pero solo aquellos que estos días también han vivido la realidad de las residencias pueden ser capaces de transmitirnos la magnitud de la tragedia. Se considera que al menos la mitad de todas las muertes que habrá habido estos días por coronavirus ha sido en un ámbito, como son las residencias, donde, al menos desde la perspectiva sanitaria, teníamos no muy bien organizado, para decirlo de alguna forma. Y ya para ir acabando, realmente me gustaría transmitir una vivencia, como creo que todos podríamos compartir. Me ha tocado vivir esta pandemia desde distintos roles. El primero es como médico asistencial. De hecho, yo fui de los médicos, como mis compañeros y como muchos de vosotros, que éramos conscientes que probablemente nos íbamos a infectar cuando empezaron a llegar personas enfermas de coronavirus y no teníamos material de protección suficiente. Pero también lo he vivido desde mi perspectiva de planificador, intentando organizar, en este caso en Cataluña, la respuesta asistencial a las personas más vulnerables. Y hay que decir que también lo he vivido como paciente. De hecho, al final me infecté por coronavirus. Por suerte no he sido de las personas que lo ha pasado peor, pero no lo pasé bien, os lo juro. Y realmente también lo he vivido como padre de mis hijos y hijo de mis padres, con la ansiedad de no contaminarlos. Al fin y al cabo, yo creo que me gustaría pensar, después de mi confinamiento y mi retiro espiritual durante 3 semanas en mi habitación, que de alguna forma también esto que nos está ocurriendo es una oportunidad de resetear un sistema, aquel transatlántico que ya veíamos que se iba a estrellar contra la costa, pues intentar virar ese transatlántico. De alguna forma, yo creo que, y de hecho cuando lo hemos antes de la situación COVID, cuando hemos encuestado a los profesionales, a los pacientes, etcétera, yo creo que todos teníamos claro que teníamos posibilidad o margen de mejora en este sentido. Y al fin y al cabo, la crisis COVID, desde mi punto de vista, ha hecho de prueba de esfuerzo o de test de provocación del sistema y ha hecho aflorar lo peor y lo mejor del sistema. La realidad, yo pienso que es esta. Ya para acabar, la pregunta que me hago en este punto realmente es saber hasta qué punto seremos capaces de aprovechar esta circunstancia. Me cuesta decir oportunidad, porque esto es una situación desastrosa. Pero dado el desastre, yo creo que
ha llegado el momento de ser capaces, ¿no?, de intentar reconducir este transatlántico, que es el sistema de salud, que lleva una inercia, pero que tiene buenos marineros, ¿no?, como somos todos nosotros. Y esto sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Jordi, por tu intervención. Me ha parecido interesantísima, igual que también la de Javier Gómez Pavón. Al terminar ahora, quería antes, relacionado con una pregunta, algo que quería comentar acerca de la clínica, del COVID y de los ancianos, si me permitís, todos los ponentes, moderadores. Una de las preguntas que han hecho es síntomas de dolor en el COVID. En el COVID en ancianos hay una clínica atípica. Bueno, hay unos síntomas clásicos que son la fiebre, la tos, la disnea, la ausencia de fiebre. Sabemos que no descarta el diagnóstico, mucho más en ancianos. Que hay unos síntomas gastrointestinales, como la diarrea, que pueden estar en torno al 9, el 10%, quizá más en ancianos, aunque no hay perfiles clínicos, trabajos con perfiles clínicos por edad todavía. Que hay otros síntomas que son la geusia y la anosmia, de los que voy a comentar algo, y que hay síntomas de dolor. Hay síntomas de dolor agudo, que son las cefaleas, el dolor torácico, la faringodinia, las mialgias, las artromialgias. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en todo esto? Sabemos que en los ancianos la detección temprana y la intervención temprana es fundamental, la detección precoz. Y esto es sencillo, una cefalea o un dolor de garganta en ancianos que pueden expresarnos de alguna manera los síntomas que ellos tienen. Pero muchos ancianos con deterioro cognitivo grave, con déficit de comunicación, no pueden hacerlo, y entonces tenemos que averiguar y detectar tempranamente estos síntomas por la observación, por escalas observacionales. Por ejemplo, la expresión facial puede estar triste, puede estar enfadado, movimientos corporales porque está agitado, porque está inquieto, verbalizaciones, el estatus mental puede estar irritable, grita, y sobre todo por cambios en las interacciones y cambios en las rutinas, a veces están agresivos, combativos, cambios en las rutinas porque dejan de comer, de repente están más parados, tienen el sueño alterado. Puede ser expresión de otros trastornos, pero es muy importante que estos síntomas puedan hacernos pensar que podemos estar ante un proceso como el COVID. Yo, dicho esto, y gracias a todos por permitirme decirlo, quiero deciros que ha habido muchísimas preguntas. Y si os parece, yo voy a dar paso ahora a Jordi para que finalice y pueda lanzar algunas de las preguntas que tenemos todos. Jordi, perdón, Jordi, Paco. Paco, es que estaba con Jordi, Paco, adelante. Tranquilo. En primer lugar, hay una pregunta que vuelvo a insistir sobre si podemos enviar las ponencias por correo electrónico. Insisto, las ponencias se van a poder ver en formato vídeo como en los que han asistido en directo, tanto en la página web de la Sociedad Española del Dolor como en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Como comentaba Emilio, hay muchas preguntas y tenemos unos 28, 18, 20 minutos. He intentado agruparlas en bloques temáticos para facilitar el debate, abrir y cerrar tema y que sea la charla más dinámica. Si os parece bien, empiezo por las del delirium, que hay hasta 5 preguntas. Entonces, las formulo todas seguidas y doy paso al debate y cerramos el bloque e iniciamos otro. La primera pregunta sobre el delirium es, si además de tratar la causa desencadenante, ¿cuál es la indicación terapéutica para emplear antipsicóticos? Esa es la primera pregunta. La segunda, hace una primera afirmación sobre si hace falta informar y formar a las familias y cuidadores sobre la presencia de delirium, alucinaciones, agresividad y cuál sería la mejor forma de instruirles en el manejo de la hidratación o de la detección temprana de infecciones de tracto urinario. La tercera pregunta al respecto es si hay alguna alternativa para levantar a los pacientes que están desorientados, si es útil el uso de petos o sujeciones y sabiendo que la sujeción no es el método ideal,
pero ante la prohibición de visitas, ¿qué se podría hacer con el paciente frágil para evitar el encamamiento prolongado en este contexto de ausencia de visitas en las residencias? Y por último, según la experiencia de los ponentes, ¿cuáles son las causas más frecuentes de delirium en el adulto mayor? Bueno, no sé si me voy a acordar de todas ellas. Voy a empezar, si te parece, por las últimas. Muy bien. Nosotros hemos visto, por lo menos en nuestro hospital, somos muy rígidos, muchas veces va en contra nuestra y nos echamos a las familias y a los pacientes encima, ¿no? Cuando la gente se moría y no les dejábamos pasar, vimos que esto no podría ser, no podía ser. Un paciente que se está muriendo COVID tenemos que proteger a su familia, pero hay que darle por humanidad que pueda entrar y despedirse y tenga su tiempo, etc. Pues nosotros que tenemos un programa que vamos a las residencias, pues sí que recomendamos, hay que evaluar el caso, cómo es la familia, cómo son las circunstancias, etcétera. Pero desde luego, si queremos manejar bien un trastorno de conducta y un confinamiento, sí se puede, vuelvo a repetir, porque todo es ver cómo es la residencia, cómo es el entorno, cómo es la familia, cómo es el paciente. Desde luego, hay que aliarse a la familia. Y en ese sentido sí que se pueden hacer instrucciones firmados por el propio médico, etcétera, donde se recomienda y proteger a la familia, y asumiendo a la familia el riesgo de que pueda coger el COVID ayudando, pero son ellos para elegir. Nosotros en el hospital sí que en algunos casos sí que lo hemos hecho y desde luego aliarte completamente a la familia contigo. Luego, con respecto a instruir a la familia, por supuesto, la familia va a depender, ¿no?, de su grado, por así decir, de los trastornos de conducta, ¿no? Hay gente que aguanta, igual que aguanta, se oye mucho ruido, no sé si... Hay gente que aguanta claramente, os puedo decir, a niños que se están subiendo y no pasa nada, no, si está muy tranquilo hoy. Pues igual pasa con los trastornos de conducta, ¿no? Familias que aguantan verdaderos trastornos de conducta y otros que a la mínima ya saltan, ¿no? Pues con el delirium pasa igual, lo van a detectar muy rápido. La familia, al igual que la enfermería, etcétera, te van a decir inmediatamente, oiga, doctor, esto está cambiando. No es el mismo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacerle caso. Sobre todo, en eso hemos visto que, antes del delirium viene la fase subsindrómica para empezar ya a poner. En cuanto al tratamiento, utilizar utilizar antipsicóticos está indicado sobre todo en las situaciones de cuadros psicóticos que pueden poner en peligro la vida del paciente. La sujeción nunca es buena. Nosotros luchamos por un hospital, igual que han luchado unas residencias sin sujeciones, hospitales sin sujeción. Es difícil, porque esto va a llevar consigo una OS ratio determinada y sobre todo una gran formación del personal sanitario, familia, etc. Como habéis visto, la prevención del delirium evita que cuando aparezca el tratamiento mismo. Orientación, movimiento, reorientación, hidratación, etcétera, etcétera. En ese aspecto, lo que he dicho, hay que educar a la familia, que eso lo tienen muy claro, de intentar dar líquido. Ahora con el confinamiento, algo que hemos visto, que claro, está confinado y el paciente auxiliar, o ya sea la enfermera, entra poco, porque además así lo marcan los protocolos, para disminuir el riesgo de contagio. ¿Y qué pasa? Que nuestros pacientes no beben. Entonces, casi han estado 24 horas con sueros, y más que con sueros, con hipodermoclisis. Yo en el medio residencial y sobre todo en nuestros pacientes sí que recomiendo mucho la hipodermoclisis, en el sentido de que la vía subcutánea para asegurar esos 1500 es muy buena y es poco agresiva, entre comillas, mucho antes que una vía intravenosa. No sé si he contestado a las 5, Paco. ¿O me he dejado... Sí, perfectamente. Perfectamente. De hecho, antes de seguir con las preguntas, hay un comentario de un asistente que quiere felicitar a todos los ponentes organizadores y quería transmitiros esa felicitación. Pasamos a otro bloque de preguntas que es sobre interacciones y algunos fármacos concretos. También os las planteo las preguntas seguidas y os doy paso a todos. La primera ¿es la hidroxicloroquina útil en todos los pacientes o tenemos que individualizar su uso terapéutico? La segunda, interacciones de los fármacos utilizados en el tratamiento para COVID-19.
si hay evidencia sobre el uso de warfarina. Tercero, si interacciona el ácido valproico con los fármacos utilizados para COVID-19, por ejemplo, con hidroxicloroquina. La cuarta pregunta es si hay corticoides de elección. Y la quinta, si además de la vitamina D que has comentado, Javier, sería conveniente asociar vitamina B12 al tratamiento con vitamina D. Esas son las preguntas que lanzo a los ponentes. Bueno, empiezo yo con sobre todo las 4 primeras y bueno, quizá la primera de si la hidroxicloroquina es útil para unos pacientes sí, para otros no. Yo creo que eso hoy en día es muy difícil de responder. Primero hay que saber si la hidroxicloroquina es útil en general, ¿vale? Primero vamos a buscar esa evidencia, ¿vale? Nosotros ahora, por ejemplo, bueno, en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria estamos haciendo un registro con otras sociedades donde estamos evaluando, bueno, llevamos aproximadamente cerca de 12.000 pacientes evaluados, ¿no? Que incluimos toda la farmacoterapia y toda la clínica, y es lo que queremos responder. Entonces, responder ahora mismo a esa pregunta, la verdad que me es bastante difícil. Quizá, según un poco lo que creemos, es posible que sea uno de los tratamientos posibles, por ejemplo, para un paciente anciano, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta todas las precauciones que hemos comentado. Pero ahora mismo, si es más eficaz en unos grupos o en otros, no se puede responder porque yo creo que ahora mismo la hidroxicloroquina no sabemos si funciona o no. Estamos haciendo ahora también un ensayo clínico a nivel nacional sobre el papel de la hidroxicloroquina en profilaxis en profesionales sanitarios, de los cuales en nuestro hospital de Coslada mi compañera farmacéutica Beatriz es investigadora principal, y queremos responder también el papel de la hidroxicloroquina, sobre todo por esa vida media larga, si puede proteger a largo plazo frente al COVID. Pero es que ahora mismo creo que, o al menos algún ponente a lo mejor lo puede responder, yo creo que no se puede responder, porque hay ensayos, los hay, pero son de baja calidad, hay mucho sesgo. Por ejemplo, el ensayo francés, creo que era francés el que salió con la hidroxicloroquina, que funcionaba, con la citromicina. Pero es que no es el tipo de pacientes que estamos tratando en España, no son pacientes, son pacientes que en España estarían en su casa, que con una neumonía leve, moderada, seguramente sin tratamiento, sobre todo al principio, y que, bueno, pues que no sabemos si lo que cura es el fármaco o lo que cura es la enfermedad. Muy difícil de responder. En cuanto a creo que me han dicho la warfarina o el acenocumarol, ya hemos comentado que la warfarina y el acenocumarol se metabolizan, tienen al menos una parte del metabolismo por el CYP2C9 y por el CYP2C19, sobre todo el CYP2C9, ¿vale? Que sí que tiene interacciones con alguno de estos fármacos. Entonces, yo creo que, y no sé si lo comparten los compañeros, que la recomendación si un paciente va a recibir un tratamiento COVID es pasar a heparina. ¿Vale? Yo, al menos es mi opinión, al menos es lo que he hablado también con bastantes. Vamos a controlar con heparina, además sabemos que es un virus trombógeno, que lo hemos visto. Entonces, bueno, yo creo que lo más ideal en este caso sería pasar heparina, igual que en un diabético sería pasar insulina. No obstante, repito, sí que hay interacciones en el CYP2C9 y el CYP2C19 que metabolizan warfarina y acenocumarol, y eso puede hacer que esos fármacos se eliminen más rápido y, por lo tanto, perdamos eficacia, ¿vale? Entonces, tendríamos que monitorizar bastante bien. Pero bueno, yo creo, repito, para mí lo ideal sería pasar heparina. En cuanto al valproico, es verdad que no lo he mencionado porque obviamente me he saltado pues, muchas cosas. El valproico no tiene interacciones muy relevantes, ¿vale? Podríamos utilizarlo más o menos de forma segura con estos fármacos. No tendríamos que jugar mucho con la dosis, además ya sabemos que es un fármaco que se ajusta a niveles, pero en teoría no, o al menos lo que se sabe hasta ahora es que no tiene interacción relevante con estos fármacos. Tendríamos que ajustar sus acompañantes, pues yo qué sé, pues en litio, por ejemplo, ¿no? En un paciente con una bipolaridad, disminuir esas dosis del 50%, controlar, pero en caso del valproico podríamos más o menos mantener la misma dosis. En cuanto al corticoide de elección, ya sabemos que los corticoides pueden ser inductores enzimáticos, sobre todo cuando se administran en altas dosis. Entonces, el corticoide por excelencia que parece que no sufre tanta interacción es beclometasona. ¿Vale? La beclometasona es, bueno, no encontramos mucha interacción, al menos sí que, yo creo que sí que sufre algo de metabolismo por el citocromo, pero no es la interacción al menos mala, ¿vale? Es decir, está en verde, de hecho, si miráis las guías, está en verde las diferentes fuentes, pero creemos que es el opioide que mejor puede funcionar. Importante también la terapia inhalada, ¿vale? Hemos cambiado muchísimo desde farmacia, hemos recomendado muchos cambios a beclometasona porque parece que es el que menos puede interaccionar. Repito, todos tienen esa inducción del citocromo en función de la dosis, pero la beclometasona creemos que es el menos malo, entre comillas, no el más bueno, ¿ok?
como queráis llamarlo, ¿vale? Creo que más o menos he contestado peor o mejor a las 4 primeras. Si me permitís, yo puedo aportar un poco mi experiencia, sobre todo en el manejo del paciente anciano. Nosotros, como todos, hemos evolucionado y nuestros protocolos han evolucionado según evolucionaba la cantidad de muertos que teníamos en nuestras unidades. En nuestra experiencia, al principio se ponía la hidroxicloroquina tarde, es decir, quizás el estudio es francés, daba datos positivos porque se ponía desde el principio. Es decir, cuando, como decís, que estaban en casa, etc. Nosotros, atendiéndonos a eso, cambiamos un poco el protocolo y en el mundo residencial, en cuanto que teníamos un caso sospechoso, y independientemente de si era neumonía, ya intentábamos ingresarla, etcétera, pero un caso sospechoso empezábamos con la hidroxicloroquina. Convencimos a nuestra farmacéutica, porque al principio acordaros que si había problemas, que si desabastecimiento, solamente uso hospitalario y solamente se usaba en el hospital. Nosotros, a través de como hospitalización a domicilio, podíamos llevarlos siguiéndole con nuestro protocolo de electro, etcétera, y hay un cambio. Y lo tenemos como que al principio la mortalidad, la estancia media que teníamos, nos morían, hacían rápido, llegaban ya muy tarde, muy cascados, y bueno, como que también es verdad que hemos aprendido a manejarlo y ya no se nos morían tanto. Si el segundo cambio es el uso precoz de la cortisona, como hemos dicho, ¿no? Yo creo que eso es un antes y un después. Teníamos mucho miedo ante una infección viral poner corticoides y no, yo me acuerdo todavía de las discusiones que teníamos en la mesa del protocolo con los internistas, no, que entonces neumonías blancas, que vas a bajar la... Bueno, no lo sé, pero nosotros nos echamos hacia adelante, pusimos corticoides y cicloquina en cuanto que empezaba la desaturación o crepitantes. La verdad es que ha habido un antes y un después y espero que los datos cuando los saquemos podamos ver eso. Estamos haciendo el estudio a ver de forma retrospectiva y si ha sido útil ese paso adelante de dar la hidroxicloroquina cuanto antes. Voy a repetir, pacientes mayores, 80 años, etcétera. Nuestra experiencia ha sido fatalítica con el Epinivir, o sea, todos los antirretrovirales, si no se los cargaba el COVID, nos cargábamos con la dosis. Entonces nos quedábamos solamente con la hidroxicloroquina y como Trump, que ya lo está tomando antes de tenerlo. Bueno, una demencia frontotemporal, os lo aseguro, Tiene rasgos de demencia frontotemporal. Es el primer presidente de gobierno que está con rasgos de demencia en el gobierno, ¿no? Pero alguien habrá aconsejado de tomarlo ya que no se quiere poner la mascarilla y demás, ¿no? No sé si en ese sector de población. Y ya para terminar, no quiero monopolizar, algo que también hemos visto, que la persona robusta y el anciano robusto es el que hace la tormenta de citoquinas. Es decir, la persona que empieza con un cuadro clínico de mialgia, o sea, alubestia, etcétera, y que ya empieza con neumonía, ojo al dato, que puede ser subsindrómico, y en cambio los pacientes institucionalizados, muy dependientes, como que no tienen una respuesta inmune tan fuerte como para poder hacer ese distrés típico, clásico, que en 4 horas, 5, le metes en la UBI o incluso metiéndolo en la UBI si te va a tomar por saco. Entonces, bueno, pues sí que yo creo que ya iremos aprendiendo más y sí que vamos a ver fenotipos clínicos, ¿no? Sobre todo en la persona anciana, muy interesantes, ajustados a su fragilidad. Paco, si me dejas añadir 2 segundos una cosa de Javier. Yo lo que, obviamente, por alusiones, el tema de convencer a la farmacia, me tengo que meter, perdóname, Javier. Yo creo que más que convencer a la farmacia, hemos tenido un problema muy, muy gordo a nivel administrativo, y es que ha sido que la gestión de estos medicamentos se ha centralizado en el Ministerio de Sanidad de la Agencia Española. ¿Eso qué quiere decir? Que cada paciente que pedíamos un tratamiento teníamos que justificar desde la farmacia absolutamente todo para poder conseguirlo. Ha sido muy complicado y a veces que hemos tenido efectivamente casi, entre comillas, creo que no hemos llegado a esto por la centralización, pero casi que elegir, entre comillas, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido muy, muy difícil, igual que las dosis de tocilizumab. O sea, unas veces podíamos poner una dosis, otras veces podíamos poner 2 y al final hasta 3, empezamos con 3, luego 1, luego 2, ha sido una locura. Todo por la gestión centralizada de la agencia, que por otro lado es lo que ha asegurado que todo el mundo haya tenido tratamiento, pero también nos ha complicado la vida, de verdad, no sabéis cuánto. Muy bien, muchas gracias. Si queréis, os hago 3 preguntas más que han surgido sobre vosotros. Cerramos este bloque y pasamos a unas consideraciones éticas y a unas preguntas que son específicas sobre dolor. Para Javier, solicitan bibliografía sobre la hipodermoclisis, si es posible facilitarles.
hemos dejado la pregunta de la vitamina B12 y la vitamina D, es contestar vitamina B12 más vitamina D, y asociada a esa pregunta han aparecido otras sobre si hay una asociación entre vitamina D y morbimortalidad y cuál sería la mejor forma de prescribir la vitamina D, si a través de una prescripción diaria o una prescripción mensual. Hay una pregunta sobre analgésicos en pacientes que toman de forma continua gabapentina y presentan dolor crónico. ¿Qué opinión nos merece el Celecoxib o si sería más conveniente otro analgésico? ¿Cuánto tiempo sería el estimado por nosotros que deberíamos administrar los corticoides? Me imagino que para la pandemia COVID-19, y también preguntan sobre el uso de la ivermectina. Y con eso cerramos las preguntas sobre fármacos. A ver, tantas tendría que haber cogido el boli y ya mi cabeza. Con respecto a la vitamina D y vitamina B12. Eso es. Yo creo que es un buen tratamiento. Hombre, la vitamina B12, todos sabemos de la alta prevalencia que tiene de hipovitaminosis B12, tanto por las alteraciones gástricas como por la dieta, etcétera. Entonces, sí que una monitorización básica sí que sería muy útil, y está más que demostrado que un déficit de vitamina B12 tienes que tratarlo por el riesgo de caídas, más también el riesgo de trastorno cognitivo y demás. O sea, que eso queda fuera de duda, ¿no? Luego, con respecto a qué dosis de la vitamina D, etcétera, pues vamos a ver, puedes utilizar o dosis mensuales o dosis diarias. ¿Cuál es el problema de las dosis mensuales? Se olvidan, a no ser que seas muy estricto y le digas el día 1 de cada mes o el día 30 de cada mes. Es más fácil todos los días en el pastillero, etcétera, que con respecto a una dosis. Pero si ya empiezas, no, cada 15 días, no, es mejor decir el día 1, que se lo señalen, o en las residencias, o el día 1 a la vitamina D para todo el mundo. Es decir, son pequeños elementos en lo que es la forma de prescripción que facilitan la adherencia, ¿no? ¿Y qué más? ¿Había alguna más de...? Sí, te solicitaban bibliografía sobre la hipodermoclisis. Sí, pues ahora mismo por el chat os paso bibliografía o os lo paso a la comunidad para que se pueda colgar. Hay muchísima, y nosotros hemos escrito una de las comunidades de cuidados paliativos, bueno, y Jordi Amblas es un maestro en esto. Hay muchísima bibliografía de fármacos, etcétera, pero con la soloterapia es muy sencilla, es colocar una vía, su vía y ya está, no necesita nada más. Y a un flujo no más allá de pues eso, 2 mililitros o así a la hora. Esto, Javier, Paco, si me permites un momento para contestar a lo de Celecoxib y gabapentina, me parece, ¿no? Eso es. Sí. El Celecoxib y gabapentina son dos fármacos con diferentes mecanismos de acción, por lo tanto no habría ningún problema por asociar. Entonces, lo que hay que ver son los efectos adversos que puedan tener cada uno de ellos. En el caso de la gabapentina, como todos los anticonvulsivantes, náuseas, vómitos, mareos, etc. Y en el caso del Celecoxib, es un buen fármaco, un dolor musculoesquelético y dosis, ¿no? 400 miligramos en dosis única. Pero no hay que olvidarnos una cosa en ancianos. Celecoxib más Etericoxib son fármacos que aumentan riesgo cardiovascular. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Si bien el riesgo gastrointestinal es menor, pero sí el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, debe de ser tenido muy en cuenta en hipertensos, diabéticos y mucho más en ancianos. Y si me permites también, Paco, hay una pregunta muy concreta por alusiones a los comentarios que hice antes sobre la observación del dolor en ancianos, y preguntan ¿qué escala observacional recomiendas en ancianos con demencia? Esa es la pregunta. La respuesta es muy corta. Recomendación, PAINAZ. PAINAZ es una escala adaptada y validada a castellano, se publicó en esta adaptación y validación precisamente en las revistas de la Sociedad Española de Geriatría, no recuerdo si García Soler, el equipo, y es la escala que por experiencia recomiendo para su utilización en ancianos con demencia grave y dolor. Quería hacer, Paco, un comentario al uso de la gabapentina junto con el Celecoxib, como bien ha dicho Emilio. La gabapentina es un fármaco cuya indicación fundamental es el tratamiento del dolor
de características neuropáticas, ya que fundamentalmente lo que hace es inhibir el impulso nervioso a través de la inhibición de los canales de calcio. Y sin embargo, el Celecosib o el Tericosib, todos estos fármacos son fármacos antiinflamatorios. Hemos visto que la mayoría de los pacientes que sufren una infección por COVID, que a mí me ha pasado igual que a Yoli, yo también la he sufrido y he tenido un dolor muscular, la verdad es que bastante intenso y un cansancio importante. La gabapentina para el tratamiento de las mialgias no es un fármaco que esté realmente indicado, entonces yo este fármaco no lo utilizaría. Por otro lado, la infección por COVID, pues es una infección cuyo curso es de una enfermedad aguda, un desenlace fatal o no, pero en realidad es una enfermedad aguda. La gabapentina es un fármaco cuya indicación es una indicación a largo plazo, de tal manera que de gabapentina pues no termino de ver esa indicación para los pacientes que sufren Celecosib, que sufren COVID. Es verdad que hay pacientes que están tomando la gabapentina como fármaco de base y luego sufren esta enfermedad con las mialgias y se puede añadir el Celecosib o cualquier otro antiinflamatorio. Pero el uso de gabapentina en este tipo de pacientes no termino de ver una indicación clara. No sé si estoy de acuerdo con vosotros o estáis de acuerdo conmigo, pero sobre todo en el paciente anciano hay que sobre todo utilizar los fármacos cuando vamos a tener una seguridad de que ese fármaco le va a generar un beneficio, porque toman tanta cantidad de fármacos que lo suyo es tomar solo aquellos que vamos a o creemos que se pueda tener un beneficio claro y no utilizar fármacos sin saber si estos van a ser beneficiosos o no. Y sobre todo los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios en ancianos, muy poco, muy corto y teniendo en cuenta riesgo cardiovascular, riesgo gastrointestinal sobre todo. Yo hago un comentario del Celecosib, un poco por completar. No tiene interacciones farmacocinéticas ni farmacodinámicas, por completar. Y por si acaso alguno no lo sabe. Y luego no sé si se han preguntado lo de la ivermectina. Yo leí algo de este fármaco y al final llegué a la conclusión de que eso sea, bueno, conclusión mía, ¿no? De que está escrito, ¿no? Y es que se ha visto su posible actividad antiviral in vitro. Pero si esa dosis la extrapolamos a humanos, una dosis es infinitamente más alta y yo creo que podría causar bastantes problemas. No estoy más actualizado que eso, ¿vale? Solo por dar ese comentario que creo que no sé yo si se podría utilizar. De acuerdo. Agustín, siguiendo con el grupo de preguntas, vamos ahora a preguntas más ceñidas al tema del dolor. Hay una pregunta sobre dolor crónico y paciente frágil. ¿Cuáles son las posibles causas del dolor? Estrategia de educación del dolor en paciente geriátrico y en este sentido, si el ejercicio físico lo podríamos utilizar como terapia para el dolor. El dolor crónico del paciente geriátrico, si hay cambios neurofisiológicos diferentes que generan el dolor en este grupo de edad. Y luego dos interacciones, una opioides y la presencia de estreñimiento y opioides y posible enmascaramiento de la presencia de deterioro cognitivo. Os hago ese grupo de preguntas. Bueno, son muchos conceptos. Intentaré un poco resumir o intentar aclarar. Es verdad que el paciente anciano sufre un dolor de muchas localizaciones del cuerpo, dolor secundario a la gonartrosis, dolor secundario a la espondiloartrosis, dolor secundario a la cosartrosis, y es verdad que el tratamiento intervencionista que se aplica en las unidades de dolor va dirigido a una estructura concreta. No se pueden hacer tratamiento intervencionista a base de neurolisis de nervios sensitivos de todas las articulaciones o de todas las regiones del cuerpo. De tal manera que sí que una de las recomendaciones que yo haría es utilizar una base analgésica que el paciente pueda tolerar utilizando una dosis de fármacos relativamente baja y más potentes, como es el uso de opioides a dosis bajas de opioides, entendido como opioide el tercer escalón analgésico, o utilizando una dosis de opioides menores que estén por debajo del 50% de las dosis máximas que se recomiendan, que sería Tramadol unos 200 miligramos al día y la buprenorfina 52 microgramos cada 72 horas. Y una vez que llegamos a estas dosis, ver si hay alguna región concreta que tenga más dolor o que sea más resistente al tratamiento con estos fármacos, y sobre esas pues realizar un tratamiento intervencionista que pueda mejorar la calidad del paciente. A nivel de la zona lumbar se puede realizar una neurolisis del ramo medial de la raíz dorsal, que es el nerviecito que transmite la sensibilidad del dolor de las articulaciones vertebrales. A nivel de la rodilla se puede hacer una neurolisis de los nervios peniculados,
que no tiene mucha evidencia, pero es verdad que en algunos pacientes les va muy bien y es un antes y un después, o una neurolisis de los nervios de las ramas sensitivas del nervio femoral obturador a nivel de la cosartrosis, o una radiofrecuencia del nervio supraescapular a través del hombro. Y entonces, utilizando una analgesia de base y si hay alguna localización que sea más resistente, pues utilizar estas técnicas intervencionistas para poder optimizar más el tratamiento del dolor del paciente. Sí que es verdad que una de las cosas más importantes en relación al ejercicio físico es si el paciente anciano o paciente oncológico, que muchas veces hay muchas similitudes en relación al dolor crónico, si el paciente anciano, el dolor es una de las cosas que más incapacita al paciente, que más lo desocializa y que más hace que no tenga actividad física. Al paciente anciano, si no tiene actividad física, eso genera una atrofia muscular generalizada de todo el organismo y esa atrofia muscular da un dolor generalizado difícil de tratar y además luego es un círculo vicioso porque cuanto menos actividad física, más atrofia muscular, más dolor, al tener más dolor, más deterioro, al tener más deterioro, más el paciente se mueve menos, más atrofia muscular y es un círculo vicioso que tenemos que romper de alguna manera. De alguna manera. Eso en relación al tratamiento del dolor crónico y al tratamiento de la actividad del paciente anciano. No sé si he contestado las preguntas o me queda alguna cosilla que se me ha olvidado, porque me suena que me habías contado una cosa más, Paco, pero se me ha ido. Mira, falta opioides y estreñimiento, cómo combatirlo, y luego si los opioides enmascaran la presencia de deterioro cognitivo. Sí. Respecto a los opioides, o sea, los opioides, uno de los efectos secundarios que tienen es el estreñimiento, es verdad, y tenemos distintos tipos de opioides. Hay distintos trabajos en los cuales el tapentadol es uno de los opioides que menos deterioro cognitivo produce y que menos estreñimiento produce, y entonces es una de las cosas que también deberíamos utilizar. O bien el tapentadol a dosis bajas, la oxicodona naloxona también es otro opioide que podemos utilizar, o el fentanilo. Es verdad que los opioides mayores no tienen techo analgésico y eso significa que cuanto más sea la dosis, más alta sea la dosis del opioide, pues más analgesia vamos a obtener y eso es una realidad. Pero por otro lado, una cosa es que no tenga techo analgésico y otra cosa es que el paciente no tolere los efectos secundarios que los opioides generan, que son cosas distintas. Que el paciente no tolere este opioide que no tolere este opioide por los efectos secundarios nos hacen ver que lo que tenemos que hacer es utilizar la dosis mínima que el paciente sea capaz de tolerar de tal manera y podemos combinarlo con otros fármacos como pueden ser los antiinflamatorios o los analgésicos de primer escalón utilizando una base analgésica para que el paciente lo tolere bien, tenga un estreñimiento menor y asociar también otro analgésico como puede ser el paracetamol o como puede ser el metamizol o antiinflamatorios de forma puntual en momentos que tenga periodos de más dolor, 2 o 3 días, con la intención de que el opioide sirva como analgésico de base y el antiinflamatorio, el analgésico de primer escalón, utilizarlo también como analgésico, bueno, como el opioide utilizarlo como analgésico de base y el antiinflamatorio utilizarlo como de forma puntual. Respecto a esto también, el mismo razonamiento que podemos utilizar para el estreñimiento lo podemos utilizar para el deterioro cognitivo. El paciente, cuanto más sea la dosis del opioide, más deterioro cognitivo va a tener, va a perder esas capacidades intelectuales y entonces tenemos que utilizar la mínima dosis que al paciente le resulte eficaz. Es verdad que se trata de vivir en un mundo sin dolor, de los hospitales sin dolor, de tener el mayor control del dolor posible, pero a mi modo de ver, muchas veces eso es una utopía y es muy difícil mantener un paciente con un dolor cero y un paciente con una dosis mínima de analgésicos, de tal manera que muchas veces utilizar otro tipo de terapias como puede ser la fisioterapia, los ejercicios, la higiene postural, todos estos tipos de los medios físicos, como puede ser el uso de TENS, el uso de iontoforesis, los baños de parafina, de frío-calor, todas estas cosas también pueden ser útiles y no solo tirar de fármacos, que la verdad es lo más fácil. Lo más fácil es utilizar el fármaco, me duele, pues aumento la dosis, me duele más, pues aumento más la dosis y muchas veces no ese es el motivo, sino que el motivo es... Y una cosa, Agustín, y una cosa fundamental, hablamos de deterioro cognitivo, opioides potentes, evitar la asociación de opioides potentes con benzodiazepinas y con otros sedantes, porque entonces vamos a tener unos efectos adversos que pueden llegar a ser graves. Ajá. Y
También asociaciones de opioides potentes con anticonvulsivantes, ya lo sabemos, según los criterios últimos de Beer, que pueden dar incluso problemas de parada respiratoria, como ya se ha comprobado. No quiero, Paco, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más o tenemos Quería hacer un último comentario, Paco, a todo esto, y es, en las unidades de dolor, uno de los dispositivos que utilizamos, y es verdad que lo utilizamos fundamentalmente en paciente oncológico, es el uso de las bombas de infusión intratecal. La bomba de infusión intratecal es unos dispositivos que son poco conocidos por el colectivo médico, pero son unas herramientas muy útiles, porque nosotros, utilizando fármacos opioides a través de una bomba intratecal que se vierten en el líquido cefalorraquídeo, eso lo que hace es multiplicar el efecto analgésico del opioide por vía oral, lo multiplica por 300, disminuyendo por 300 los efectos secundarios. Es verdad que estas bombas de infusión las utilizamos fundamentalmente en paciente oncológico, pero cada vez se están utilizando más en otro tipo de pacientes. Hay 4 fármacos que están recomendados por la FDA, aunque se pueden utilizar más, que son la morfina, el baclofeno, el ciconotide y la bupivacaína. Son fármacos, los únicos 4 fármacos que se pueden utilizar a través de las infusiones intratecales aprobados por la FDA, pero este tipo de dispositivos permite un uso de una dosis equipotencial muy alta del opioide por vía oral, pero sin embargo muy baja y una dosis muy eficaz y muy eficiente para el sistema nervioso central. Y es una herramienta que se puede utilizar. Muchas gracias, Agustín. Pues tenemos que ir ya cerrando. Hemos Cierro pasado la hora y dar las gracias a todos. Voy a pasar a Paco para cerrar, pero fijaros en la frase de una pregunta que dicen, solamente voy a enumerarla. Dice, ¿seremos capaces de reconstruir una sociedad en la que hemos sembrado el miedo y en la que los abuelos tan necesitados del abrazo y del gesto sutil de una caricia se deberán conformar con las miradas compasivas y amorosas de quienes hemos sido gracias a ellos? Pues, me gustaría dejarle esa pregunta a Jordi junto con un comentario que se ha hecho a él. Excelente. Nos hemos dejado un bloque de ética y con esto terminamos. Hay una intervención que dice, gracias Jordi, muy clarificadora tu intervención, marco de partida perfecto, interesante marco conceptual que habéis consensuado. Gracias por reconocer la parte emocional de la situación que estamos viviendo. Y con esto cedo la palabra a Jordi para que termine con la pregunta que se nos formula de si seremos capaces de reconstruir esta sociedad. Bueno, la respuesta podría ser interminable, pero yo básicamente diría, más nos vale. Porque un día vamos a ser nosotros estos abuelos, ¿no? Que vamos a ser atendidos en este contexto, en este sistema, ¿no? Y ni que sea desde una perspectiva un poco egoísta, yo creo que valdría la pena, porque además tenemos potencial y tenemos la oportunidad. Yo creo que una sesión como la de hoy es un camino que puede parecer insignificante, pero no lo es. Es decir, seguro que este camino lo vamos a andar conjuntamente, en este caso con 2 sociedades científicas. Y tendremos la oportunidad de aprender mucho. O sea que venga, para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y ahora sí cerramos ya la webinar.